porque lo que se lleva a los actores todos los días a su casa es que siempre les están juzgando. ¿Cómo eres capaz de separar esa sensación del personaje? Porque lloras, te gritas, de todo, y te vas a casa. Tengo que estar llorando, yo lo suelto ahí, que eso viene muy bien, da igual. Cualquier escena es todo al desnudo, todo literal hoy Sí, en día. está siendo muy salvaje, sí. Y mentí porque dije que no me sabía el texto porque no me había llegado. Mentira, me había llegado el texto a casa y no me apetecía estudiarlo. ¿Cuánto depende de ti que un papel funcione o llegue a la gente? Siempre es jodido interpretar algo con lo que tú como ser humano no te sientes. Un papel que no harías jamás. Te van a criticar, te van a dar por todos los lados. Físicamente estábamos heridas, estábamos enfermas. ¿Por qué hay tantos actores que emprendemos en otras cosas? ¿Sientes o has sentido presión estética de la industria? Bienvenida a Ver, Oír y Callar, lugar donde veremos y conoceremos a grandes personas, oiremos grandes historias, pero intentaremos no callarnos nada. Tú sabes que conmigo todo va a ir, todo va a ir fluido, no suelo callarme nada. Hoy con Ana Fernández, que estoy seguro de que casi todo el mundo te conoce, pero bueno, para quien no te conozca, te dedicas al mundo de la interpretación, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa más? Varias A veces cosas cantas, más a que veces iremos, cantas. claro, que iremos contando según vaya yendo este capítulo, que tenías tantas ganas de que estuviera como yo, las ganas que tenía de venir aquí contigo, Sí, ¿no? querido, mi amigo. Es mi amigo, es fotógrafo, es la persona en la que confío cada vez que tengo que hacer alguna cosa de publicidad, de imagen, de todo, porque la verdad es que trabajar contigo es maravilloso, es como estar en casa y de colegio. Joder, siempre suelo ser yo el que intenta poner rojo al otro Ya, y chato, pero me claro, has estás sacado con una aquí. actriz y entonces ya doy yo a la improvisación. Bueno, yo lo primero que quería empezar es que creo que al final, hoy en día, bueno, ha cambiado mucho desde que tú empezaste a interpretar a el mundo de hoy en día. Y quería preguntarte cómo es estar con, bueno, tú empezas en el mundo como con 14, 15 años, ¿no? Y Sí. con 16 como ya ser un poco más popular, ¿cómo es vivir en ese momento, que no es como ahora que subes un TikTok o subes unos vídeos, se te viraliza y ya eres medianamente conocido? Y cómo era antes, ¿no? Vivirlo, ir al colegio, a clase, bueno, colegio o instituto. Pues era para mí mucho más bonito, era más auténtico, era más de contacto, de la calle, la verdad es que no me habría gustado nada tener de repente ese lanzamiento, ¿no? a la fama con una serie ahora mismo en este año 2025. O sea, no me habría gustado. Yo creo que lo vivimos de una manera con mucha más inocencia. No estaban las redes sociales, estaba Twenty, estaba Messenger, pero no estaba este boom que de repente tienes millones de seguidores y entonces es como que te mete un hostiazo a la cabeza que si no la tienes bien amueblado, tienes una madurez suficiente, pues muchos chicos y chicas lo pasan mal, ¿no? Y a la gente dirá, ¿y por qué lo pasas mal? Si eres famoso, si la gente te para, bueno, pues se pasa mal. Entonces nosotros lo vivíamos más sobre todo en la calle. Yo me acuerdo de las revistas juveniles de pues la Super Típica Pop, la cuore, cosas así, Bravo. ¿no? Bueno, Core ya era más mayor, o Sí, sea, las de las series era Super Pop, Bravo, ay, ¿cómo se llamaba otra, Dios mío? Que era como la revista Vale, que era vale. como un poco más picantona, me acuerdo, y ahí pues hemos sido cromos de álbum que vendían en esas revistas semanales, entonces pues nos hacían póster de nosotros, de nuestros personajes, las tramas, de repente la portada parecía, ¿qué pasará con este personaje? Y el siguiente lo veremos la semana que viene, entonces hacían juegos, o sea, eran cosas que eso era nuestra red social. Y luego la calle, salir a la calle y que pues en este caso, pues con mi segunda serie, que es un poco la que más se lanzó sobre todo al público más de adolescente, de niños, de familias y tal, que eran Los Protegidos, pues se veía mucho en la calle. Esa Eh, serie con grandes efectos en ese especiales. momento, bueno, ha sido la única serie que se ha hecho en España con ese tipo de temática, porque realmente sí, en Estados Unidos estaba Estaba como X-Men, Héroes, ¿no? O algo así. Había alguna que se llamaba Héroes. pero de superpoderes Yo creo que un poquito más tarde, un poquito más. claro, yo Porque creo que ¿esto fue un qué año poco. era? Esto fue en el 2008, 2006, 2008, no, 2010. Espérate, no, no, 2007-2008 eso fue Cuestión de Sexo, que fue mi primera serie. Pero Los Prote fue 2009, empezar a grabar en 2009, Sí, yo más o creo que menos, Héroes sí. sería a lo mejor 12, 13, por ahí. Claro. Que ya, y además en América los efectos especiales se llevan un poquito mejor que Claro, aquí en entonces España. teníamos un poco como de referencia a X-Men, con Lobezno, y Sí. entonces, bueno, pues obviamente con los medios de ese momento creo que fue bastante honesta y fue humilde en el sentido de es lo que hay, había efectos que eran más manuales,
y otros efectos que sí que estaban por ordenador, bueno, pues de esos comienzos que hacían aquí en España en la ficción, esos efectos especiales. Y cuando eras pequeña y estabas empezando ahí en el mundo de la fama, ¿cuál fue ese momento que dijiste, hostia, esto está llegando lejos y me está empezando a conocer gente? Pues sobre todo con los protegidos, porque al final cuestión de sexo yo estaba en ese momento terminando el bachillerato, presentándome a selectividad, empezando a estudiar primero de publicidad y relaciones públicas y además era una serie en la que la más chiquitita era yo, era pues de eso, más de tipo Friends, pero hablando de sexo entre medias, de parejas. Entonces yo me acuerdo que cuando aprobé selectividad estaba rodando y llamaron, yo les dije, tengo que tener el móvil de que se abría así, Sí. porque me van a llamar de la academia para decirme si he aprobado o no selectividad y en mitad del rodaje me llamaron para decirme que había aprobado. Entonces, esa época, además era la primera serie de Cuatro, era la primera ficción que hacía Cuatro como canal, y era un público de treintañeros, aunque yo tuviera 16, porque yo era la hija de los protagonistas. Pero con los prote fue más, pues eso, al mundo adolescente, a los niños, a las familias, Antena 3, eso era ya un Es que gigante, Antena 3 era... a unas audiencias que hacía maravillosas, entonces eso sí que fue un poco más como de impacto en la calle. Pero aún así, no sé si es por mi manera de ser, mi madurez, que en casa nunca me han... O sea, quiero decir, nunca se les ha ido la gaita a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mi familia, a mis amigos, con de repente tratarme desde otro lugar, o sea, para nada. De hecho, en esos tiempos estoy yo, pues eso que me dicen, muy bien, pero terminas tu bachillerato, haces tu selectividad y luego ya decides tú qué hacer, ¿no? Luego no decidiste Nunca se hacer me carrera ni nada, ¿no? Hice primero de publicidad, lo que pasa que, claro, aquí con el sistema educativo que es estupendo para los cuatro que quieren estudiar, pero trabajan, no les ayudan. Yo me pagué mi primer año de carrera y hubo un momento en el que dije, a mí esto no me compensa, porque estoy pagando esto con el sudor de mi frente, literal, por mi trabajo, me la pagaba yo, y luego me suspendían por no ir a clase, porque lo hice en una privada, ya que en la pública ese año, no sabemos por qué, la publicidad en las relaciones públicas era, bueno, más importante y tenía más nota que a ser cirujano. Entonces, Claro, después pedía de muchis. eso hubo una oleada de periodistas además en Claro, esa yo me época. acuerdo, de hecho tengo una de mis mejores amigas que estudió lo mismo que yo, se tuvo que ir a Segovia porque es que aquí en Madrid en ese año fue terrorífico. Entonces yo, como quería hacerlo, pues me fui a una privada y la pagaba yo con mi sueldo. Y entonces, bueno, ahí ya sabemos que tienes que tener pues mucha asistencia a clase, hacer muchos trabajos en grupo y cosas de estas, y no. Y vi que no, que era dejarme el dinero para que luego me Bueno, suspendieran normal. a pesar de tener los exámenes Bueno, y aprobados. aparte que estaba empezando a ser prometedora tu carrera como actriz, ¿no? Y que era una apuesta al final, Bueno, sí, por al lo que te final en la vida gustaba. hay que apostar. En ese momento, pues aposté sabiendo que lo básico y lo más importante, que era tener mi selectividad y mis cosas, podía volver a retomar mis estudios si de repente veía que esto era un juego y no era algo en serio. Es que eso Eso es algo fue que ocurriendo con los años. es algo que se nos olvida, que en verdad estudiar podemos a cualquier Por edad. supuesto, Y la claro. gente muchas veces dice, es que yo ya no tengo edad para esto, para esto otro. No, yo creo que eso nunca es tarde. Yo, de hecho, a los años me matriculé en la UNED en Historia, que realmente es, o sea, a nivel personal es la carrera que más me gusta. Pero nunca me imaginaba como profesora de historia o una historiadora, pero es que a mí la historia me fascina. Entonces dije, bueno, pues me matriculo, que digo yo que a distancia, pues igual no me piden ir tanto a clase. Sí. Bueno, pues sí, pero online. Entonces Y ya hubo un tampoco. momento, tío, que hice primero y desistí y dije, mira, ya está, voy a hacerlo de una manera altruista, voy a comprarme yo mis libros, qué es lo que me interesa, la historia, qué me interesa, política, qué me interesa esto, y quien no quiera saber ni nutrirse es porque actualmente no quiere o no le apetece, porque el acceso ahora mismo está en todas partes, ya no solo en los libros, sino en internet, o sea, en cualquier lado. Entonces lo hago de una manera pues altruista para mí Claro, misma, para ti. Es que además, autodidacta. además hoy en día los títulos tampoco importan tanto. ¿A ti te han pedido un título para algo de tu trabajo? No. A mí no me han pedido un título nunca. De hecho, yo te diré, yo no terminé. Yo me quedé a medias porque empezó a salirme trabajo y fue como tú, una apuesta. Pero nunca me han pedido. De hecho, me acuerdo la primera vez que trabajé para una empresa muy, muy grande, que dije, me van a pedir algo, me pidieron datos, no sé qué, era, o sea, Ujú. estaba, por así decirlo, pasando entrevista. No era como tal, porque en el mundo de la fotografía no es como ser de recursos humanos, pero bueno, si les gustan tus fotos bien, si no, no. Y dije, me van a pedir algo, verás, estaba ya asustado y me dijeron, vale, pues el martes hacemos estas fotos y sale bien, para adelante. Y entré en una empresa muy, muy grande, de más de 30.000 trabajadores en el mundo. Es un poco así. Yo creo que el mundo artístico tiene este punto, porque en la interpretación puedes someter o meterte en la RESAT directamente y hacer tu carrera universitaria en la RESAT de interpretación, o
están luego los cursos de manera privada, en la que puedes ir a hacer un curso de 3 años o puedes ir a hacer un curso de un fin de semana para profesionales, para amateur. Y luego está la gente que hemos empezado muy pequeña y realmente nuestra formación y nuestra base está en el trabajo de empezar, pues eso, siendo un ¿Tú adolescente. sabías ya de pequeña que querías ser intérprete o No, cómo nace eso? no, Intérprete o actriz, ¿no? Vamos, sí, o sea, yo nunca tuve el momento este de frase de la maravillosa Concha Velasco de mamá, quiero ser artista. O sea, no fue así. Yo siempre he sido una payasa, siempre me ha gustado el mundo de niña, te hablo, de disfrazarme, Yo, por ejemplo, a las Barbies no jugaba a peinarlas, yo me montaba unas historias que no te lo puedo explicar, o sea, eran como unas series de 3 temporadas, ¿no? Con con todos los personajes y todos los escenarios y todo. Entonces, cogía a mis hermanos pequeños y hacía con ellos lo que me daba la gana, de te disfrazo a ti, tú vas a hacer este personaje y tú vas a ser la mala y yo voy a hacer no sé qué, siempre con bailes, con disfraces, con maquillaje, siempre mi manera de jugar y de entretenerme siempre era en el imaginario de todas esas situaciones. Y cuando empiezo bueno, por supuesto en el cole, clases extraescolares, todo esto, siempre de teatro, teatro y siempre eso, ¿no? baile, siempre cosas Es artísticas, una buena vía el teatro, hasta, ¿no? totalmente, y hasta taekwondo. Hice, no sé Yo cómo, hice judo, hice fíjate. taekwondo, llegué al cinturón naranja. Yo me Oye, me quedé en formaron. amarillo, pero me hubiese gustado más, ¿eh? Porque al final, creas que no, a mí me metieron porque decían que liberabas estrés y Sí, eso. había algo de mucha Sí, disciplina, ¿no? Y bueno, en lo más fin. parecido a la mili que hay. Claro, yo luego también estuve apuntada a atletismo, que era muy buena en resistencia. Entonces, bueno, diferentes cosas, clases de pintura, a mí me encanta pintar actualmente, es decir, distintas cosas, ¿no? Bueno, pues creo que también es bueno probar para lo que luego también vas a decidir y por qué lado vas a querer tirar. Entonces, creo que las clases particulares y todo ese tipo de cosas de estímulos cuando somos niños están muy bien porque hace que desarrolles un poco tu mente pues me gusta esta parte artística, bueno, pues vamos a fomentar, aparte de la educación obligatoria, pero bueno, de una manera extra creo que viene muy bien. Y nada, y entonces esto fue básicamente que, pues claro, yo en la urbanización, pues bueno, en las casitas que estábamos ahí de los vecinos y todo esto, pues yo era como un poco la más mayor, entonces me llamaban muchas veces para hacer de canguro y entonces yo dije, pero yo quería sacarme mi dinerillo, entonces me acuerdo que siempre de chiquitita me decían, ay, es que es tan rubita, tan guapa, tan no sé qué, y me empeñé en que yo tenía que salir en el catálogo del Corte Inglés. No sé, ¿Eso esto con con 10 cuánta edad? años, 10 o años. 11, o sea, muy pequeña. Yo tenía que salir en el catálogo del Corte Inglés y le di una turra a mis padres de, ¿pero qué dices? ¿Qué tonterías? ¿Qué tal? Porque Bueno, ya tienes objetivos desde pequeña, ¿eh? sí, pero una cabezonería, ya ves tú, qué obsesión, que podía haber tenido otra. Pero porque toqué con 3 años el mundo de la interpretación, porque unos amigos de mis padres eran directores de casting y entonces me metieron en la serie que hizo el tío de Bardem, bueno, Juan Antonio Bardem hizo una serie que se llamaba El joven Picasso. Y Cuando tú tenías 3 necesitaban, yo no había ni nacido, o sea bueno, que pues no cuando tengo ni tenía idea. 3 años. Y entonces me fui con mi madre a Barcelona para hacer el personaje que era la hija de la mendiga y no sé qué, y estuvimos en ese rodaje. Escúchame, se me debe de ver así, o sea, paneando Sí, ¿no? y una cosa rubia con ricitos de oro, eso era yo. Y hice eso, ya está, ni consciente ni nada. Y luego al tiempo pues esto ya no volvió a surgir más, o sea, fue una cosa como puntual Hasta los y 10 que se fuera. te metió eso en la Y hasta cabeza. los 10 que con el catálogo Corte Inglés, bueno, pues entonces me acuerdo que me dijo, bueno, pues vamos a buscar cuál es la agencia que lleva el Corte Inglés. Entonces era una agencia que era de modelos y tal, de niños, y entonces pues entré en esa agencia y entonces empecé a hacer cosas para la revista Telva, de cosas de publicidad, de manera anónima, o sea, como modelo anónima, Sí. de catálogos también, de cosas de ropa, Corte Inglés, pim pam pum. Entonces yo me meto ahí en clases de interpretación en Madrid, como extraescolar los viernes. Y entonces me meto ahí, que era en el Círculo Catalán, y empiezo como ya a tomármelo como un poco más en serio, que ya me gustaban más cosas. Entonces me entero que en esta agencia pues también tenían a jóvenes promesas de niños y adolescentes para interpretar. Y entonces ahí empezó mi cruzada. Entonces yo ya hablando con esta agencia les dije, oye, aparte de para llamarme estas cositas y sacarme yo mis dineritos, llamarme también para esto. Y entonces ya empezaron a Pero tú llamar habías para casting. interpretado antes, practicaba, En porque obras de teatro, pues en cole, instituto, en esto del Círculo Catalán que se hacían funciones anuales también. Porque a mí me encanta la interpretación, me dices que me ponga ahora a hacer una serie y vamos, me volvería loco por hacerla, pero me moriría de nervios porque no tengo ningún tipo de experiencia. Otra cosa es que tenga muchas ganas y al final pues pudiera acabarlo haciéndolo mejor o peor, pero Claro, por eso te digo que o sea, mi trayectoria
muchas compañeras mías también la tienen así, porque muchas compañeras mías también han empezado con 10 años y previamente normalmente también haciendo cosas de publicidad, de niños de publicidad, de catálogos de revistas, de anuncios de tele. Entonces, hay un, dentro de lo que es mi generación, por ejemplo, pues hay un grupo muy gordo, que fue cuando también tuvieron el boom de las series y todo esto, que hemos crecido y nos hemos formado y hemos cogido base y experiencia desde muy jovencitos. Entonces, no te puedes tampoco dividir a ti mismo, es decir, no puedes estar rodando una serie con 15 años, también estar con tus estudios obligatorios, obviamente, y también métete en la resada, o sea, o en un curso de interpretación de estos de teatro, de intensidades y de, Sí. bien, piensa cuando murió no sé quién para llorar, ¿sabes? Entonces, es muy complicado. Entonces, al final nosotros somos de escuela de curro, escuela de currar desde la infancia. Entonces, tenemos esas herramientas, por eso cuando vas cumpliendo años, pues la cámara no te da miedo, el objetivo no te da miedo, ya tienes muchas cosas de lo que cómo funciona un rodaje, ¿sabes? Y luego hay otros que llevan otro Pero tipo tienes que de estar seguro trayectoria. también de ti mismo, ¿no? De cuando, o sea, porque cuando tú haces un papel, tienes que estar segura de que puedes interpretarlo bien. Con esa edad, Es que la yo creo experiencia que, te lo dio el teatro. claro, es que yo creo que con esa edad tienes menos miedo. Sí, Con los años vas cogiendo más miedo. O sea, al principio era como, eres un juego, es pasártelo bien, es jugar, es improvisar, es reírte, es que te dé un ataque de risa en mitad de una toma y no sufrir. ahora si te ríes Aparte es que me he como, no dado, quiero reírme, bueno, ¿no? bueno, 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 lo pasas muy mal, lo pasas mal. Como te entre un ataque con un compañero o una compañera y entres ahí en bucle, te estás riendo, pero estás por dentro pasándolo Porque claro, detrás fatal. hay técnicos y gente que lleva ahí todo el día reventado, a lo mejor desde Claro, las claro. 5 de la mañana. Y enfrentarte cada vez que llega un personaje cuando eres más mayor, pues obviamente tienes más herramientas a nivel vital porque has vivido más cosas, pero también hay una parte en la que hay algo ahí como que te tienes que demostrar a ti mismo, como no defraudar a los demás, y cuando eres así de chiquitito es como que todo eso te la pela Ya. bastante. Sí, lo típico de los niños que bailan sin miedo al que dirán los demás, sin, sin pensarlo, y cuando eres más mayor te da pánico hacer el ridículo. Totalmente. Y luego además, cuando son pequeños hay muchos de ellos que lo hacen como un hobby, luego también es cierto que están también los padres que a lo mejor meten erróneamente, en mi opinión, un poco de presión, porque a lo mejor ellos hubieran querido serlo y no lo son, entonces plasman todos esos deseos frustrados a lo mejor en sus hijos y a lo mejor hacen de lo que puede ser una experiencia enriquecedora de un hobby que se puede transformar en una forma de vida. En vez de estimularlo de una manera positiva, a lo mejor lo hacen desde la presión Sí, y el el punto como es, perfeccionismo, sí, el ¿no? perfeccionismo, y tú tienes que En un niño triunfar, y tú que... tienes que, ¿sabes? Y eso me parece horrible. Yo en eso, por ejemplo, se lo agradezco a mis padres, que siempre en ese sentido que me han dicho, o sea, yo me acuerdo, llamaban para un casting y me decían, venía yo del cole o del instituto, tal, y era como, ¿te apetece? Vale, lo hacemos. No, pues nada, nada, no quiere, ya está. O sea, es que no había un momento de sentarse de, oye, Ana, ¿por qué no te apetece? Es que deberíamos de, porque es un proyecto tal, jamás. O sea, si quería hacerlo, genial. Si no quería hacerlo, igual de genial. Si quería hacerlo y de repente no me había dado tiempo a estudiar la separata para esa prueba, pues no pasaba nada. Yo iba para allá e lo improvisaba, que que me fuera. encanta. O sea, nunca ha habido ninguna presión y eso con el tiempo, cuando vas viendo otras experiencias, agradeces, claro. Hablabas hace un rato de que hay un montón de compañeros tuyos de tu generación que salieron de esa publicidad. Creo que además, o sea, de hacer publicidad y cosas del estilo. Y además creo que ha salido un montón de gente a lo largo de los últimos años. Pero ¿cuál crees que es el punto así como determinante para que un actor sea top? Porque creo que al final hay actores, o sea, al final hay como tres escalones. El actor que siempre va a salir como de, es mi sensación desde fuera de la Ujú. industria, que no tengo ni idea, ¿no? Pero ese actor que nunca sale en primer plano, que siempre pues tiene papeles ya no secundarios, sino terciarios ahí muy detrás. Los actores que siempre, oye, son guays, rellenan, pero que sabes que nunca van a ser protagonistas, y esos actores que siempre son protagonistas, ese Coronado, Blanca Suárez, cosas de este estilo. ¿Cuál dirías que es el punto diferenciador para ser un actor top? Pues fundamentalmente la visión que tenga de él la industria. O O sea, que es sea, algo que no depende de ti. no, no, eso es la visión, en mi opinión creo que es la visión que tiene la industria, los directores y directoras de casting, los directores y directoras, los productores, productoras, plataformas, eso es la visión que tienen de cómo te ven. El público creo que te puede querer muchísimo,
El público te puede dar con la audiencia y con ahora mismo actualmente con esto de los seguidores, estas cosas, en su momento las portadas de Superpop, te puede dar ese respaldo de que funcione una serie, de que tenga visionados en una plataforma o de que en ese momento hiciera millones en esa noche de audiencia. Y el público está ahí, pero creo que eso es más, lo determina más la industria. Los que eligen de verte en personajes más de protagonista o verte más en reparto. Mira, yo siempre he hecho protagonistas, siempre. Y hace como 2 años me acuerdo que dije, joder, me apetece, porque tengo compis que hacen más de reparto que protagonistas, y hay un punto en el que viven muy bien. Porque parece que el ser protagonista es como todo guay. O sea, el ser protagonista no solamente es a nivel interpretativo de cuando estás en el personaje, sino de un rodaje, de saber llevar ese peso y saber llevar esa mochila de todas las personas que están en ese rodaje, tanto técnica como artística, como de horas, como de promoción, como de aguantar, como de filtrar cuando tienes que pararte a decir algo porque a lo mejor requiere que tu voz en ese momento, que a lo mejor durante el resto del rodaje no has tenido voz ni voto, por como nos llaman, que nos llaman muñecos. Pero en un momento determinado sí que puedes tener voz para, oye, pues manifestar algo, reclamar algo o protestar por algo. O sea, es que tienen como ese punto en el que tienes que saber hacerlo. Claro. O sea, tienes que saber ser líder, porque ser protagonista es ser el líder de mucha gente dentro de ese rodaje. Y no todo el mundo está preparado para eso. Hay que saber llevar ese peso y hay que saber con los años serpentear dentro de un rodaje y saber llevar a todo el mundo bien, ser educado con todo el mundo, saberte los nombres de todo el mundo, cuidar a cada departamento. Son muchas cosas. Y los de reparto, los que hacen más reparto, viven muy bien porque ahí ellos no tienen que entrar. No es esa presión. No Puedes es esa ganar menos presión. dinero, pero no todo es dinero. Claro, se trabaja de otra manera, se trabaja de una manera más tranquila, vas a hacer tu curro, tú te puedes enterar que hay un problema, que hay un conflicto con algo, que se está yendo mal en ese horario, lo que sea, pero tú haces tu curro y te vas y no te involucras cuando a lo mejor los protagonistas están involucrados y eso también te lo llevas para casa. Entonces yo me acuerdo que hace un par de años dije, ¿cómo? Me apetece, después de 15, hacer algo de reparto. Y lo hice. Y lo hice en la última serie esta de Disney, la de Desde el Mañana. Sí. Y, ostras, es que se nota un montón. Se nota un montón de haber estado, pues eso, protagonizada a Los Protegidos, Las Chicas del Cable tantos años. O sea, venga, y ese peso y esa responsabilidad y hay que sacar esto delante por nuestros ovarios, venga, vamos. De repente, tío, llegar allí y cada uno estaba con sus cosas, yo ir a hacer mi trabajito con todo el mundo bien, sin ningún problema, yo me iba a llevar mis cafetitos y mis historias, terminar de rodar y me iba a mi casa. Y de repente fue como una experiencia de, joder, esto también mola, ¿qué pasa? Que tú puedes de repente decir, oye, me apetece, he estado X años siendo protagonista y ahora me apetece hacer más de reparto o secundario. Claro, es como hacer o tal. un poco hacia abajo. Eso es como puede ser ligeramente más fácil que a lo mejor si eres siempre un actor secundario o, bueno, Sí, como tú dices, de o reparto. no, porque de repente, es que no, es que el problema es que dentro, esas personas que deciden te tienen como si fuera, imagínate, es como un álbum de fotos, ¿vale? Que está con categorías. Entonces tienes la categoría de los protagonistas, la categoría de los de reparto, categorías de secundarios, los de humor, los sexys, los tal, o sea, hay como si fuera categorías. Entonces la putada es que muchas veces te encasquetan algo. Pero ¿no crees Y que te también depende encasillan de en ti? algo. Que tú desde pequeña has sido protagonista y tú te sientes protagonista. Pero hay gente que desde pequeño se siente actor de reparto. ¿No crees que también depende de cambiar tú mismo, como tu Sí. propia percepción y decir, a partir de hoy soy protagonista? Y Sí, eso puede también influir, obviamente, que tu actitud o que luches de repente por ese personaje cuando a lo mejor nunca te han visionado en sus mentes estar ahí. Pero es como todo, es como a veces que no te eligen porque yo ahora mismo tengo este pelo y no me imaginan con el color pelirrojo. ya. A veces es como, a ver, vamos a mirar como un poco más allá. Entonces, es un conjunto como de muchas cosas. Primero, que tú también quieras hacerlo y dos, que la industria, pues esas personas a veces te encasillan en un rol y es como, bueno, si es que Ana o Manolita o Jimena ha hecho de protagonista siempre, claro, es que ¿cómo la vamos a poner de repente en un personaje de reparto? Es que a lo mejor no se entiende, porque claro, el público siempre la ha visto de protagonista, entonces ¿cómo la va a ver? Son Ya. cosas de ellos, entonces
hay tanto que no controlamos los actores, aunque la gente piense que no hay tanto que no controlamos, que es una puta suerte cuando te cae un trabajo, porque depende de tantísimas cosas que es como un milagro, son pequeños milagros cuando te cogen Sí. en un trabajo. Pues sí, son pequeños milagros, 100%. Justo me viene a la cabeza que, claro, muchas veces pasas por castings, cosas del estilo, ¿no? Muchas veces te llaman a ti directamente porque se lo imaginan, ¿no? Se imaginan tu cara en ese papel o tu forma de ser en ese papel. Y otras veces hay casting. ¿Te han rechazado algún casting? Joder, muchísimas veces. ¿Y cómo se lleva ser rechazado? Bueno, pues depende de cómo estés tú emocionalmente. Yo la verdad es que siempre le he dado como media horita de disgusto en la que, bueno, pues maldigo muchas cosas. Me enfado en ese momento mucho, cada uno tiene su manera de desahogarse, yo soy diciendo palabrotas y le doy esa media hora. Y luego siempre digo, mira, esto no tenía que ocurrir, ellos se lo pierden, se han perdido a Ana y luego es cierto que cuando veo el proyecto al tiempo, digo, joder, digo, pues no, fíjate, esta serie no me gustaba nada. O sea, que menos mal que no la he hecho, o este personaje al final que hice la prueba y me pude, pues eso, a rebotar un poco en ese momento, pues menos mal porque no me gusta. No me gusta o no funciona o no me gusta la temática o lo que sea. ¿Hay alguna serie que hiciste el casting y dijiste, joder, cómo me habría gustado hacerlo y no lo hiciste? Pues mira, sí, al principio, lo que pasa que me alegro porque al final lo hizo mi querida compañera y amiga Nadia Santiago. Cuando Ujú. éramos jovencitas, las dos peleamos por el personaje dentro de la película del Capitán a la Triste, de Viggo Mortensen. Está el Ujú. personaje de Elena Naya y había unas escenas en las que era el personaje de Elena Naya de pequeña, de jovencita. Y me acuerdo que Nadia se presentó y yo también, y a Pero mí no os conocíais ahí. no nos conocíamos ahí. Y entonces, pues la eligieron a ella. Y entonces en ese momento fue como mierda, porque a mí esas cosas de históricas de época y tal me gustan mucho. Y viste cómo ella se llevaba el papel y tú te quedaste sin él. Claro, lo ves luego al tiempo, porque una cosa curiosa de los casting o de las pruebas, aunque sea antes era al principio era como multitudinario y ahora ya cuando ya llevas muchos años pues los hacen más reducidos. A lo mejor estás tú y cinco más que no te ves, siempre Sí, lo hacen para también que nadie se el cruce. internet y todo eso hace que sea más sencillo, ¿no? Porque La tienen de todo selección, y la selección es claro. más fácil. Entonces, coño, se me ha ido, ¿qué es lo que me estabas diciendo? Yo te he dicho que habías visto como Nadia de Santiago se había Ah, llevado nada, el y entonces, papel. bueno, pues me lo tomé bien, porque eso me gustó. O sea, al tiempo fue como, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Pues vale. Ya. Bueno, de ver va la cosa, esto es ver, oír y callar, y vamos a empezar por ver, Venga, vale. que es realmente qué te gustaría que vieran de ti que no se ve habitualmente. Me gustaría que vieran de mí, pues, mi parte más sensible, en general, tanto en mi entorno personal como en el profesional, que al final es el público, esta industria, compañeros, revistas, periodistas, o sea, en general, ¿no? Porque yo soy Escorpio. Sí. Entonces los Escorpios somos muy misteriosos, somos muy de Plutón, de todo como para adentro. Y Que entonces sientes más de siento, lo que parece. somos muy intensos. Lo que pasa que nos gusta mucho ocultarlo y que no se nos note. Entonces creo que hay una visión un poco de mí como de primeras, como de tía más dura, más seria, más cortante. Em, y para nada, o sea, soy una tía súper, súper sensible. Lo que pasa que quizás por mis experiencias de mi vida desde la adolescencia, em, me echo mis corazas y me echo mis capas, como todo el mundo, También la y te industria vas te como lleva a ello, ¿no? Que hablen endureciendo. de ti en las revistas, que hablen de ti en tal, también te puede llevar un poco Sí, a sí, que no quieras mostrar tanto. sí, pero la verdad es cierto que creo que soy un personaje público bastante blanco en ese Sí, sentido. sí, Yo sí, no soy una 100%. tía polémica ni alimento como mucho ¿Crees que la también ha sido por cómo polémica. lo has llevado tú? ¿O por... Puede ser, siempre he intentado llevarlo todo de una manera elegante, si me he mojado en algo, me he mojado, asumiendo antes de mojarme de las consecuencias de que si decía algo o manifestaba algo con lo que no estaba de acuerdo, pues iba a haber críticas, bueno, pues te las comes y ya está, o sea, no, no, Sí. no pasa nada, porque si no ya no podemos hablar en ningún lado, ¿no? Entonces, em, es un poco eso. Quizás, fíjate, yo lo he pasado peor en la adolescencia, en el instituto, con gente anónima, cuando yo era anónima, que con el público Sí, pero porque, bueno, no en la le ves la calle. cara al que está escribiendo sobre ti o al que lee el artículo que dice, anda, mira, esta tal, está con este o está con... ¿Sabes? Claro, pero por ejemplo con el tema a lo mejor del bullying,
que ahora está como muy en el aire, o sea, quiero decir, está muy a Se la habla mucho de orden ello, del sí. día, se habla mucho de ello y tal, y sobre todo el que hay a nivel de redes, que me parece asqueroso. Yo, por ejemplo, lo he vivido no en redes, pero lo he vivido en el puñetero día a día, en Sí, lo cuando que eres un llamo poco yo más la pequeño. selva de la vida, que es el instituto. O sea, yo Sí. pasé colegio concertado de instituto un par de años, luego ya me fui a una academia de Madrid porque no lo podía soportar. Em, Porque si no, no iba a probar, no iba a ir a la selectividad. Entonces, sí, ahí los adolescentes, los niños en general son bastante malos y hacen mucho daño. Entonces ahí cada uno se hace su coraza, sus herramientas para defenderse y desarrolla habilidades y capacidades para sobrevivir en el planeta. Yo, una vía de escape para mí fue el teatro, por ejemplo, Qué bueno. pero yo desarrollo unas capacidades de ser muy rápida mentalmente, de contestar muy rápido, de tener un humor muy variadito, Sí. ¿sabes? Yo puedo ser muy irónica, puedo tener un humor muy básico, puedo ser incisiva, o sea, te quiero decir, puedo manejar todo eso porque en mi adolescencia no me han quedado más ovarios que ¿Y te hacerlo. gusta cómo eres? Me gusta como soy, acepto mi luz y acepto mi sombra. Sé cuál es mi sombra perfectamente, sé cuáles son mis puntos feos de mi parte oscura, como todos tenemos, los reconozco, los abrazo y luego intento mejorarlos, porque sé de dónde vienen, sé que no vienen en mi esencia, sé que vienen por todo este tipo de cosas. Entonces, creo que eso es el trabajo al final de cada uno cuando va cumpliendo años, ¿no? Y te vas como viendo un poco cada vez más en el espejo y dices, a ver, ¿de dónde viene esto? Claro, a mí me pasa que yo he tenido una infancia también bastante complicada, no con tema de bullying como tal, pero bueno, ha habido temas ahí complicados. Sé que soy lo que soy por lo que he vivido, Ujú. pero no lo cambiaría por nada del mundo. No lo repetiría, es decir, si tuviera que volverlo a vivir, no lo querría vivir de nuevo, Claro. pero no lo cambiaría. ¿Tú lo cambiarías? Porque soy lo que soy por eso. Claro, ahí hay como un encuentro de sentimientos, ¿no? Sí, o sea, hay una parte que es como, pues por supuesto que no, porque soy así, pues por todo lo que me ha pasado y todo lo que he vivido, pero, pero sí que cambiaría la dinámica de cómo trata la gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Sí, que si, por ejemplo, estamos con el tema de lo del bullying en la infancia y en la adolescencia, en clase, en el cole, en el recreo, en todo este tipo de cosas, porque eres más bajito, porque eres más alto, en mi caso era porque era bajita, ya está. Eh, Pues eso sí que cambiaría el hecho de que no existiera el bullying y que no tuviera esa maldad, o esas envidias, esos retorcimientos de niñas y de niños, ¿sabes? Eso sí sí. lo cambiaría, pero ya sería algo a nivel mundial, no solo para mí, sino sería, por favor, o sea, eliminemos esto de verdad, o sea, todos tenéis granos, todos tenéis acné, estáis desarrollando, uno tiene la oreja más grande, otro la cabeza, otro está más gordito, otro está más delgado, o sea, si es que no hay nadie que sea perfecto, entonces eso sí que lo eliminaría y afectaría evidentemente a todo el mundo. Entonces todos seríamos en esa parte distinta, habríamos tenido otros sufrimientos, otras cosas, ¿sabes? Eso es un poco callar, ¿eh? Que lo tenemos un poco más adelante, pero bueno, podemos callarlo ya, podemos decidir Vale. callarlo ya y de paso preguntar a toda la gente que nos está viendo qué callarían ellos, qué eliminarían, Ujú. en este caso si sería un tramo de su infancia o qué eliminarían de su vida o qué resaltarían si no tienen nada que eliminar, pues si lo pueden dejar por comentarios por ahí, sería genial. Venga. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. En el último capítulo, además, estuvimos con Cristian, que es psicólogo, y me dijo en Ver que le gustaría, justo hablando de Ver, que le gustaría, para los que no lo hayan visto, que vayan a verlo, porque es de mis favoritos, que le gustaría que vieran lo que se lleva a casa. Y yo pienso muchas veces cuando veo la tele y veo a los actores, digo, joder, están interpretando emociones, están interpretando papeles de gente muchas veces que tiene una vida de mierda. ¿Cómo eres capaz de separar esa sensación del personaje? Porque te metes, lloras, te gritas, de todo, y te vas a casa. ¿Y cómo eres capaz de separar esas dos partes, de tuya personal con la del personaje? A ver, hay que partir de la base de que cada actor tiene sus técnicas de interpretar y hay muchas y todas son lícitas, respetables y maravillosas y a cada uno le viene bien. En mi caso no utilizo cosas muy intensas que me hagan tener que luego llegar a casa y como tener esa desdoblarme, ¿sabes? O Sí. hacer, no, o sea, yo utilizo elementos como la música, como que pisa una mierda y entonces eso ya lo elevo a la séptima potencia y ya me coge ese cabreo por eso, lo que le ocurre en ese momento al personaje y tengo una capacidad guay y si tengo que estar llorando, yo lo suelto ahí, que eso viene muy bien. Igual que los músicos canalizan a través de su composición o de la música, pues Sí. los actores muchas veces canalizamos cosas que nos ocurren
no, a lo mejor no sabes exactamente qué concreto, pero tienes ahí como unas pelotillas en el cuerpo que te apetece en un momento dado sacar, y cuando estás interpretando y el personaje lo pide por esa escena, pues lo aprovechas y lo sacas por ahí, te das una buena llorada y dices, oye, qué a gustito me he quedado. Entonces, cuando yo vuelvo a casa no tengo una necesidad, no lo paso mal desconectándome, no. O sea, yo de corte, acabamos, hasta mañana. Y yo ya estoy tan contenta, ya estoy pensando en mis perros, en llegar a casa con Adri, en la cena, contenta con el trabajo que he hecho, si todo ha estado bien. O sea, en ese sentido, desconecto bien. Que he tenido un día con unas interpretaciones de llorar, de correr por el bosque y dejarme ahí el alma, pues vuelvo agotada y duermo como un lechón, Claro, es que básicamente. justo te lo he dicho antes, que estuve hace poquito en un rodaje de una serie y me sorprendió un montón que al final para una escena estuvieron todo el día haciendo lo mismo. En este caso no era algo muy emocional, pero yo he vivido, pues por ejemplo, mira, hace poco te dije, vi The Brutalis y me parece escenas que son, que vamos, es que me emocionaban a mí de ver al actor emocionado. Entonces pienso y digo, jo, este tío a lo mejor se ha tirado para estas dos secuencias, se ha tirado el día entero destrozado. Eso es saber dosificar bien lo que es la cosa del cuerpo, ¿sabes? Al final, llorar, tú puedes colocar tu cuerpo físicamente de una manera para llorar, te puedes estimular con música, te puedes estimular con imágenes, con un montón de cosas. Por eso te digo que eso es algo que es como muy personal de cada actor, de cómo lo quiere llevar. A mí, por ejemplo, ¿qué me gustaría que viera la gente de lo que es, ya no solamente, porque siempre esto lo, ¿qué te llevas a la hora de interpretar? Yo quiero, me gustaría que vieran realmente lo que nos llevamos a casa en muchos sentidos, y no es solo con la parte de interpretar, sino lo que conlleva ser un actor actualmente y más concretamente en este país. O sea, hay mucha gente que a lo mejor, la inmensa mayoría del público, se piensa que el ser actor es como, imaginan o ven a Leonardo DiCaprio en Hollywood. Es que te imaginas que Hollywood, vas ahí, interpretas su papel y te vas, y son horas y horas también. claro, o sea, o sea, Hollywood es otra cosa, es Ya. otro mundo, es otra movida. Entonces, los actores nos llevamos cada día a casa, trabajemos o no. Mira, si estamos trabajando, nos llevamos el miedo a cuando dejemos de trabajar, ya sea cuando acabe la película o ya sea cuando acabe la temporada, si se va a renovar o no, si es la última temporada, cuándo va a llegar el siguiente trabajo. Y si no estamos trabajando, es todos los putos días tener que auto apoyarte a ti mismo, si quieres con ayuda de tu psicóloga o tu psicólogo, tu terapia, todo esto y de estímulos, eh, para sentir que vales. Porque lo que se lleva a los actores todos los días a su casa es que siempre les están juzgando. Siempre nos están examinando, siempre nos hacen exámenes, siempre nos juzgan. Tú vales, tú no vales para esta serie, tú vales, no vales para esta peli. Ah, estás más mayor, ah, estás más pequeña, no me das para esa edad, es que eres más rubia, es que eres más tal, es que eres más alta, es que eres más baja, es que tienes ahora, lamentablemente, es que tienes más seguidores, es que tienes menos seguidores. O sea, es un trabajo en el que todo el puñetero rato, todo el mundo, el público, la industria, los que eligen si trabajas o no trabajas, están constantemente eh, juzgándote Como si fueras un y producto, examinándote. un objeto Y, ahí. claro, y con tus compañeros, pues obviamente hay un equipo de apoyarse, pero no deja de haber también una competencia. Entonces, es un lugar, es una profesión bastante hostil, o sea, emocionalmente, evidentemente no es ser minero ni ser cirujano cardiovascular, obviamente, no, es una cosa que trabajamos para, a nivel artístico, para entretener a la gente, para que la gente se emocione, se plantee cosas, sufra viendo una peli, conecte con emociones, por supuesto. No es un trabajo de una necesidad vital, como puede ser de verdad, o sea, Sí. un cirujano que te abre en canal a corazón abierto, pero es una de las profesiones emocionalmente más jodidas que hay, y además te la comes solo, pues con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tu representante, con tu terapeuta, y entonces hay épocas en las que de repente estás trabajando mucho o estás trabajando normal y de repente no te llaman y entonces no entiendes por qué, entonces nadie entiende por qué, porque la gente te sigue queriendo como en la calle y quiere seguir viéndote, pero de repente es como, es que estás en una edad difícil, entonces no puedes hacer de madre, pero tampoco puedes hacer de veinteañera, o sea, Y es luego, constantemente. no, y encima puedes estar en un momento de esos delicados en los que estás dudando de
que De llegas a... ti, De ti, dudas de tu valía como actriz, dudas de tu valía como si el público te sigue queriendo o no, ya no te quiere. Piensas que se han olvidado de ti, que se ha olvidado de ti la industria y que vas a acabar dentro de muchos años con una noticia diciendo, ¿qué fue de Manolita? Pues no sabemos nada de ella, oye, estuvo 10 años trabajando muchísimo, pero de repente desapareció. O sea, es un pánico constante. Y eso nos pasa a todos los actores y es algo que todos los días tenemos que convivir con ello. y a lo mejor tú no, que no lo sé en tu caso, pero hay gente que incluso puede entrar en temas de ansiedad, temas de depresión, y luego te llaman para un papel y tienes que interpretar lo contrario. Antes decíamos de interpretar un papel triste estando feliz y Ujú. cómo te vas a casa, y lo contrario, estar en la mierda. Hace poco además ha salido un actor de la serie Merlí, no sé si la has visto, No. que decía que atravesando nada que ver con la serie, una depresión, Ujú. tuvo que interpretar un papel desarrollando momentos muy felices, de fiesta, de no sé qué, y tiene que ser también jodidísimo, incluso a lo mejor Siempre. más difícil que lo contrario. Siempre es jodido interpretar algo con lo que tú como ser humano no te sientes. Es como, yo qué sé, si te estás separando de tu pareja y tienes que interpretar una historia de amor súper happy, súper guay, pues es difícil. O sea, es que todo lo que sea totalmente contrario a como estás es más difícil porque te levantas con una emoción y con unas ganas pues distintas, obviamente. Pero si sabes más o menos separarlo bien, oye, es tu puto trabajo. O sea, ya está. Esto no es que soy actriz, entonces yo vivo en función de... No, hombre, no, esto es un Ya. puto curro y te pagan por él, ¿Conoces a ya. alguien que sí se haya dejado llevar mucho por el papel que está haciendo? O sea, pues sí, o No te sea, hablo personalmente, sino algún caso de algún actor. jope, pues mira, Daniel Day-Lewis es el prototipo, o sea, Sí. además es uno de mis actores favoritos, pero este hombre, cada personaje que ha hecho, o sea, quiero decir, cuando estaba haciendo Guns, antes de hacer Guns of the New York, que hacía del carnicero, pues Sí. creo que hay una anécdota de un cartero que llamó a su apartamento de Nueva York y estaba a mitad del salón un cerdo que lo estaba destripando, en fin, o cuando el último moicano que se fue ahí a la selva a hacerse una caseta por ahí para la corta. De método puro, ¿eh? Es la método de esto súper, súper, súper heavy de llevarlo muy al extremo. Christian Bale también, Sí. con los cambios de peso y físicos también es bastante heavy. Entonces, bueno, está bien. O sea, si luego ellos son felices, todo vale. Y hablamos de lo malo, pero también podemos hablar de lo pasional, que es escenas íntimas. ¿Tú has vivido muchas escenas íntimas interpretando? No No muchas, ¿no? muchas, no soy muy, o sea, no me encantan y creo que además he rechazado cosas porque la temática era la que era y entonces una cosa es que tú dentro de una historia haya una escena y que puedas más o menos con la directora o el director negociar en plan de, oye, es necesario que sea esto así o lo podemos rebajar o tal, pero cuando la película, la Hoy, serie va de eso, es hoy en que día no está muy puedes de moda negociar nada. todo al desnudo. ¿Cómo? Cualquier escena es todo al desnudo, todo literal, hoy en Sí, día. está siendo muy salvaje, sí. Es A complicado. ver, es que siempre, a ver, es que de todas formas siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora hay como mucho boom yo creo que de lo que se creó en su momento con compañeros al salir de clase, luego física y química, eran como súper rompedoras, ¿no? Y súper tal, ahora ya Sí. es como, venga, han visto que hay éxito, entonces al final, coño, el sexo mueve el mundo, tanto para bien como para mal. O sea, yo lo veo tanto en la historia, en conflictos mundiales, todo viene por sexo. em, Todo lo que está saliendo cada 2 por 3 en televisión es por sexo, entonces, claro, el sexo vende, Pero te ha ya está. pasado, si te ha tocado tener una relación con una mujer o sea, con una persona de tu mismo sexo. En la ficción, sí, Claro. claro, me ha pasado una, dos, creo que 3 veces. Yo es la única serie que he visto tuya. Bueno, he visto dos, pero En una era muy cuestión de pequeño. sexo, tuve la tercera temporada, mi personaje Spoiler, cuidado. se descubría lesbiana y tenía una novia. Joder, pues mira en qué época, ¿eh? Que en aquel entonces Sí, había pocos sí, personajes sí, eran muy, homosexuales. muy Aquí poquitos. no hay quien viva, que fue de los primeros así. Muy poquitos, con mi compañera Paula Cancio, que lo ¿Y hicimos cómo, además muy cómo lo bonito. vives? Pues más fácil, fíjate, Sí, más ¿no? fácil porque Cuando sabes que ninguna de las dos puede tener ningún tipo de interés, ¿no? sí, aparte que obviamente que eso ayuda, también te proteges mucho, ¿sabes? Pues por ejemplo, mi siguiente personaje lésbico fue con Ana Polvorosa en Las chicas Sí. del cable, que luego además su personaje se sentía hombre, entonces Sí, bueno, tiene una teníamos ahí disforia de género ahí, ¿no? teníamos ahí Y, un merequetengue, que Carlota, mi personaje, se adaptaba a todo porque ella lo que la quería era en esencia, entonces le daba igual cómo se vistiera y cómo se sintiera, pero las escenas que tuvimos era cuando ella todavía estaba en personaje femenino de mujer
y nos apoyábamos mucho, porque al final cada uno tenemos nuestras cosas físicas que a lo mejor no nos apetece que nos vean, que sí preferimos que nos vean, entonces cuando estás con tu compi chica, pues es como, mira, Gordi, pues así vamos a hacer esto aquí, que ya se ha coreografiado antes en este caso con nuestro director, Sí, que ahora hay estaba, mucho... coordinador de intimidad, con todo ese tipo, se ha coordinado todo, antes ha quedado todo muy claro, pero aún así estás con la compi y es como, Gordi, mira, pues si me pones aquí la mano y no se me ve este lateral de la tetilla y tú no quieres que se te vea la cachita del culo, pues te pongo aquí y te vas protegiendo de una manera más en esa sororidad femenina de Qué vamos a bueno. apoyarnos y vamos a ayudarnos. Si toca un compañero, también está eso, porque también está todo lo de coordinador de intimidad y todo esto, pero siempre hay un punto que es un poco Ya. más incómodo. O sea, para mí y para muchos compañeros y compañeras A son mí, las escenas más incómodas, más que quieres quitarte lo antes posible, que no te apetece, aunque el público va a decir, os lo pasáis ahí, que eso es una cosa, eso es un jolgorio, es un placer. O sea, no, es muy incómodo. Tengas pareja, no la tengas, te lleves bien con ese compi, no te lleves bien, haya coordinador, no haya coordinador. Lo que te da el coordinador es una seguridad en la que ya no te tienes que enfrentar tú desde una soledad absoluta ante un equipo, ante una incluso si dirección. quieres algo, se lo dices al coordinador y el Exacto, coordinador se lo puede decir al otro exacto, actor, ¿no? exacto. El que se enfrenta, tú tienes unas reuniones previas con tu coordinador o coordinadora, normalmente son coordinadoras, donde hablas todo lo que quieres, lo que no, límites, o sea, un montón de cosas y tú ya no vuelves a hablar Hay más muchos con actores nadie. ahora que no tienen límites, ¿no? Que es en plan lo que me ponga el papel y ya. No Y lo sé. otros que... Eso ya creo que es como algo muy personal de cada Tú uno. has dicho que el sexo mueve el mundo, yo creo que el amor mueve el mundo. Aparte Lo hemos también. visto en podcasts anteriores y sobre todo porque lo que más funciona cuando subo pequeños trocitos a redes sociales es el amor. Entonces te quería preguntar, ¿alguna vez en uno de esos papeles que has interpretado, sea con actores, bueno, actrices sé que no, pero actores, has sentido algo mientras estabas besando a alguien? Porque te digo, tú probablemente esta pregunta la veas rara, pero hay un historial largo de parejas que han sido protagonistas y que han salido como pareja. Y al final, un beso es un beso, es un beso, o ya no te hablo ya de solo beso, sino, pues eso, tener una relación muy estrecha, o que pase al contrario, algo llamativo de que la otra persona sienta por ti y digas, oye, pues qué pena, pero aquí no. Claro. A ver, a mí me pasó una vez muy, muy, muy jovencita, que tenía ahí, ¿cuántos? Dios mío, pues 18 años, y fue, bueno, pues lo que se sabe que con mi compañero Luis, en Sí, Los la más conocida, Protegidos, claro, pero te pasó interpretando. claro, pero yo creo que era desde un lugar como, por mi parte, muy inocente, porque era muy chiquitita y también estaba lo que tú dices, que se mezclan también los personajes, esa historia de amor que todo el mundo quería, que era como todo el público y había una cosa como de esos dos personajes tenían que tal y creo que también influyó como mucho eso. Pero es cierto que después de eso dije, en mi puñetera vida no puedo estar yo con ningún actor, pero ni de coña. O sea, como pareja ni de coña. Ni de coña. Hasta ahora, después de 15 años, lo cumplo. Claro, es que es difícil porque al final estás interpretando y posiblemente sintiendo algo por un papel Mm. como el que adora al personaje viendo la serie, pues Mm. tú como protagonista estás sintiendo por él que a lo mejor la persona es totalmente distinta y estás, entonces es complicado por... Claro, y cuando eres más jovencito todavía más, Sí, porque eres sí, un sí. joder, un bebotón, coño, ¿sabes? O yo ahora veo a una niña de 17, 18 años y digo, eres un puñetero bebé, y yo verme ahí desde ese lugar trabajando, pues con todas esas tramas, con todas esas cosas, los super pops, los tal, los cual, pues hombre, pues invadida por el personaje y por todo, entonces eh, ya viví eso de lo que es tener, pues ese affair romántico con un compañero y ya está, ya Y estuvo ya bien está ahí. y ya está. Hasta aquí ver qué es lo que te gustaría que la gente dijera de ti, qué te gustaría oír qué dicen los demás sin saber que tú estás ahí delante. Si ahora mismo pasan dos personas por aquí por la calle, están hablando de ti, ¿qué te gustaría que Pues sobre dijeran? todo, qué chica más limpia. Sabes que siempre abogo mucho por la limpieza y el buen oler. Para mí, eso es una cosa que es Es importante. difícil que ¿No? huela bien con 7 perros, seis, ¿no? ¿Seis perros? 6 perros, pero 6 perros en como casa. huelo yo, a Y gloria huele bien. bendita. Es un trabajo Es difícil, un ¿eh? trabajo difícil. Pero sobre todo yo creo en el tema laboral, en el tema personal de gente más de la calle, de amigos como tú, familia y todo esto. Me gusta que hablen, o me gustaría que hablasen sobre mi generosidad, Ujú. eh, y sobre que saben que voy a ser lo más leal que pueda existir. O sea, soy una tía súper, súper leal, tanto en lo que me callo que me cuentan de confesiones como
en que si les hacen daño, la primera que va a estar ahí soy yo y que es algo que intento demostrar día a día con todos ellos. Y luego la parte profesional, pues, ¿qué me gustaría que? Pues mira, sobre todo que soy, ya no soy buena compañera, porque creo que eso es algo que son unos mínimos, que en esta vida, en cualquier trabajo, ser buen compañero. Pero que soy una tía que en el trabajo me preocupo mucho por los demás. Es más, me he lanzado a veces de cabeza a la piscina a defender cosas de diferentes departamentos, de diferentes derechos, de historias, y no lo solemos hacer muchos. Normalmente la gente, pues además más con los años, va un poco más a lo suyo, en su situación o en su lugar de confort o de privilegio, y no se moja por las cosas que a lo mejor están pasando en su mismo proyecto, ¿no? Con otras personas. Y yo sí me he mojado, y me he mojado siendo más joven, y me las he llevado, y luego en cosas me han criticado, en otras cosas he tenido razón, cosas que he conseguido que se cambiaran, de lo cual me siento bastante orgullosa. Entonces me gusta que cuando acabo un proyecto o que a los años me encuentre con esos compañeros, no solamente de actores, te hablo de lo que conforma todo un rodaje, y que me digan, joder, Ana, gracias por esto que hiciste en este momento, cómo ayudaste en esto, cómo te plantaste en ese tipo de cosas. Valoro más eso que el ser la mega actriz intensa que le dan todos los premios y la chupan el culo por todas partes. Eso lo valoro mucho más, ese día a día en el rodaje, y luego, por supuesto, que el público les guste mis personajes y que tengan esa ilusión y esa parte, y sobre todo luego también en el día a día a ese público en general, pues a través de lo que yo me comunico con ellos, que es lo que hay, es un poco pues las redes, siempre inspirarles con cosas bonitas, o sea, no, pero no con lujos ni con voy a enseñar esto para que todos queráis ir a este lugar y entonces compréis tal o vayáis a este lugar de viaje, sino siempre con cosas que sean pues inspiracionales, constructivas, para que sean mejores en el mundo Ujú. de los animales, en el mundo de muchas cosas. Tú dices que te Muchas gusta mucho cosas. inspirar a la gente, inspirar o que disfruten. ¿Cuánto peso tiene tu papel y cuánto peso tiene tu, tú como actriz? ¿Cuánto depende de ti que un papel funcione o llegue a la gente? Porque el papel ya viene escrito, pero Sí. tú le das como la forma, ¿no? Te dicen, tienes que hacerlo así, pero tú coges y lo... Sí, a ver, creo que hay una parte muy importante del papel, porque yo, por ejemplo, todos los 5% de los personajes que he hecho siempre son buenas, son heroínas. Pueden ser un poco más guerreras o menos guerreras, como por ejemplo Carlota, las chicas del cable, que era pues guerrera, rebelde, las liaba, pero era buena. Entonces siempre me han tocado todas heroínas buenas, y eso ya te da un plus para que el público esté contigo. Luego la naturalidad, o sea, eh, yo es que abogo mucho no es por la naturalidad, de, ay, mira qué natural es. No, porque tú con un personaje esquizofrénico no lo vas a dar natural, tienes que hacer un Ya. puto esquizofrénico. Pero dentro de los personajes, que por lo menos a mí me han tocado, siempre que sean coherentes. ¿Crees que podrías hacer un personaje esquizofrénico fácil? Probablemente, Tendrías que sí, preparártelo mucho, ¿no? sí, pero con ese mundo oscuro que tengo, como el que tienen todos, joder, además a mí yo creo que a muchos actores lo que más te divierte es hacer de malo. Vale, llamamiento a todos los directores de casting de toda España para... Me apetece verte en esa tesitura así Sí, un poco ¿sabes qué distinta. pasa? Que luego cada vez que me ven me dicen, estás igual que hace 10 años. Y digo, por favor, o sea, no me han salido más arrugas, más cosas, una mirada más oscura, Yo me ¿sabes? acuerdo una vez un amigo que hacía teatro y me acuerdo que fui a verle al teatro y digo, tío, no parecías tú. Y me dijo, es el mejor piropo que me Claro, puedes echar. claro, sí, sí. Contigo me pasa lo contrario, pero creo que no porque... sino porque los papeles se parecen mucho a ti. No le han puesto un papel distinto, a él sí que le pusieron un papel muy diferente. Eso es lo que hablamos un poco al principio de lo de dar ese paso de cambio, también cuando tu cuerpo cambia, tu cara cambia, coges cierta madurez, de experiencia ya, el gesto de tu cara es el espejo del alma. Entonces tú cuantas más cosas vives, más marcas, más cosas tienes, ¿no? Y yo creo que a mí todavía, fíjate, creo que todavía no se me ha exprimido lo que yo quiero que se me exprima, y exprimirme como actriz en personajes de ese lado oscuro, pero a lo mejor me llega, no sé, como a Belén Rueda con los otros de Sí. repente, más mayor, no lo sé, ¿sabes? Bueno, te Eso, queda mucho aún. lo bueno de esta carrera, con la que nunca hay que perder la esperanza, aunque a veces cueste por esto que hemos hablado antes, es que te puedes morir trabajando.
Sí. son de las pocas que te puedes morir trabajando. Entonces, siempre van a necesitar una madre, una abuela, y además ahora que están además haciendo historias protagonizadas por mujeres maduras en las que la protagonista de la historia y todo lo que gira en torno a ella es de mujeres con unas historias súper interesantes. Y eso está muy guay porque nos da esperanza a la siguiente generación de treintañeras para ver lo que nos espera dentro de 10 o 20 años. Joder, justo hablas de esto de generación, me sorprende porque yo soy un loco de dos series, una en concreto que es Aquí no hay quien viva. Ujú, O sea, Aquí no hay quien viva es del 2003, si no me equivoco, es decir, yo tenía 8 años. ujú. La sigo viendo. ¿Cómo son todo el tema de, o sea, esa gente sigue cobrando de ahí? ¿Se les puede explotar la imagen todo el tiempo del mundo hasta que les dé la gana? Bueno, eso es un tema que me encanta y además me gusta mucho que me lo preguntes porque, bueno, a ver, normalmente nosotros, igual que los músicos, por ejemplo, tienen las GAE, pues los actores tenemos AISGE, que son los que luchan pues, por nuestros derechos de horarios laborales, o sea, dentro de todo el sector de interpretación. Entonces están lo que son los derechos de imagen. Los derechos de imagen es que, pues por ejemplo, en este caso, Aquí no hay quien viva, estuvo en emisión en Antena 3 y luego Aquí no hay quien viva, ¿cuántas veces lo han hecho reposiciones en los canales, los subcanales de Antena 3? No lo sé. Yo ya Pues lo veo en no, Netflix. Netflix claro, pagará Antena. durante años y años y años y años. Entonces, eso si lo tienen cerrado, pues los actores que se les está viendo su cara, su voz, su interpretación, aparte de en su momento haber cobrado su sueldo por sus capítulos o por sus sesiones de rodaje, se les paga por sus derechos de imagen cada vez que se reproduce eso. Anda. ¿Qué pasa desde hace unos cuantos años? Pues que llegan las plataformas digitales y entonces de repente hay un vacío legal en el que, bueno, pues en las letras pequeñas hay muchas cosas muchas veces y tú firmas muchas veces porque estás súper ilusionada, porque te ha salido tal proyecto y entonces firmas que cedes tus derechos universales, es decir, al universo por toda la eternidad. ¿Eso qué Claro, es que significa? Que no tenemos derechos. Entonces, tienes derechos en quien paga, que son pues 3 cadenas y ya está. Entonces o sea, hay un grave problema ahora mismo sobre pues todos los actores, sobre todo, y en el mundo también, o sea, yo me centro un poco en España, pero es que en el mundo está pasando, nos están viendo series y proyectos nuestros en muchísimas plataformas, en muchísimos países, y los actores no cobramos y sale tu absolutamente imagen ahí nada. constantemente. Constantemente pues por toda la eternidad, repito. Entonces, bueno, gracias a que pues AISG lleva ya unos cuantos años luchando por todo esto, el tratado, ¿cómo se llama? El Tratado de Beijing, que están pues con todos los países de la Unión Europea, en cada país pues luchando para que se paguen esos derechos a los actores, porque al final pues te quedas muy vendido, porque evidentemente lo que te decía, los sueldos de Hollywood, eso es otro universo, es otra Ya. galaxia directamente. Entonces, ¿Y las pues películas pasa igual? Si tú haces una peli, imagínate, pues, una como Interestelar, ¿no? Que ya tiene 10 años, es un top uno, top 2, top 3. Si se sigue reproduciendo, de repente ¿te siguen pagando? Siendo una película o como si es. está en una... Eso obviamente, cada vez que sale en un canal, obviamente eso se paga. Y a ti te Pero tú no llega, te ¿no? Al final, acuerdas con la serie de Friends, que decían que ellos ya podían vivir de por vida, ya por todas las reposiciones ni que idea. ponían Friends? Sí, ni Pues idea. eso es una locura. Y en Estados Unidos, claro, que eso lo O sea, tienen todos súper, realmente es como un súper... activo, o sea, lo pones ahí y te da dinero pasivo ahí, ¿no? En plan, Claro, bueno, pues como los músicos, los compositores, sí, alguien compone una canción en las GAE y entonces tiene cada vez que se reproduce esa canción en Spotify, hay que pagar un dinero, igual que quien lo ha compuesto, quien la canta. Si eso, la parte de los músicos lo han hecho muy, 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 muy bien y lo tienen muy bien organizado. Lo que hay como ese vacío con el tema de los actores, ojalá, por favor, yo espero que en algún momento se nos regularice nuestra situación, que todo esto de este tratado de Beijing salga adelante, que los países firmen, que lo lleven a cabo, que nos den pues nuestros derechos que son nuestros ujú. a nivel con carácter retroactivo, como sea, pero que no podemos estar entreteniendo a todo el mundo y no verlo nunca, nunca jamás y ser absolutamente, pues no sé, invisibles, ¿no? Pues sí, ojalá se solucione por vosotros. Y hablando de soluciones, una cosa que no tiene solución, que es perder a alguien. ¿Cómo se vive perder a alguien, ahora que estamos hablando de oír, cuando los demás hablan de ello?
Bueno, no sé si la gente que está escuchándonos conoce el caso, no sé si puedes hacer un resumen muy rápido o no. Sí, bueno, o sea, obviamente entiendo por qué me haces esta pregunta. Al final, el momento como un poco más terrorífico, por no decir el más, de mi vida, que se vivió también de una manera pública, bueno, pues fue con la pérdida de mi expareja. Entonces, se vivió de manera pública porque él también era una persona conocida. Entonces, pues bueno, pues fue algo muy impactante porque nos querían mucho, a mí de manera individual y Claro. en conjunto, y hubo como un impacto de pena y de ternura en diferentes sectores, tanto en el público como en los medios. Entonces no hubo como nunca nada, no hubo una sensación nunca morbosa, siempre fue todo desde el respeto, pero al final, bueno, pues cada uno, pues obviamente, pues haciendo su trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues como puedes. Te quiero decir, también te digo que en ese momento lo que menos te importa es el público, ni los medios, ¿Hubo algo ni... que te hiciera daño o que te lo recuerda? A lo mejor estás superándolo y verlo en algún medio o algo. Eh, Hombre, sí, al final siempre se hace como una coletilla, ¿no? De eso hasta que no pasa como mucho tiempo. Y ha tenido que pasar mucho, mucho tiempo. Incluso alguna vez ahora recientemente hablan de mí en algo por que estreno algo y a veces ha salido la coletilla y digo, por Dios, ¿no? Pero bueno, ya está. O sea, tampoco te vas a dar de cabezazos contra la pared. O sea, hay cosas que son para mí mucho más importantes. Entonces, bueno, siempre, pero lo he vivido con respeto. No, no me vi invadida con nada, creo que se me respetó mucho, que cada vez que había algún tipo de acercamiento era con cariño, porque creo que me hice yo también respetar, repito, como he dicho antes, no ser una persona polémica, ni huir de paparazzi y esconderme y hacer cosas estas extrañas de gilipolleces que no he entendido nunca. Entonces, como siempre lo he vivido todo de una manera muy normal, pues también me lo trataron de la manera más normal posible. Y de toda esa época, ahora que ha pasado justo además hace 10 años, ¿no? Si no me equivoco, ¿qué es lo que más has aprendido de todo eso? Lo que más se aprende, pues. A mí me sorprende porque este verano además tú y yo coincidimos en un concierto, Mm, estábamos hablando, yo he pasado un momento difícil y me acuerdo que me dijiste, mira Cristian, entramos en la conversación de este tema, que fue cuando yo lo conocí un poco más de cerca, ujú. conocí lo que conoce todo el mundo si se pone a buscar información, y me sorprendió porque me dijiste, en la vida todo tiene solución menos la muerte, y eso algún día te darás cuenta. Yo lo he vivido y a mí me chocó y entonces es algo que ya has aprendido de por sí, entonces, ¿qué es lo que más te llevas bueno, de lo poco bueno que te puedas llevar de una situación como esa? ¿Qué es? Pues que cuando me pongo probablemente a lo mejor en el día a día cabezona, me enfado, me frustro porque no sale una cosa de un trabajo, porque esto no ha salido tal como yo quería, como tal, de repente siempre lo tengo en la cabeza y algo como de, hey, baja la puta tierra. O sea, la vida es así, ¿sabes? O sea, si ya has vivido algo como tan, tan, tan top, escucha, lo demás es pan comido, que te puedes permitir estar un ratito enfurruñada, pero ya. O sea, hay que saber dividir, o sea, no es dividir, sino hay que saber clasificar los sufrimientos. O sea, si has tenido la suerte o la no suerte de haber vivido el sufrimiento, tu máximo ha sido un 5, bueno, pues vale que con un 4 te pongas un poco gilipichi, ¿sabes? Pero si has vivido un 10, no puedes coger y por algo ínfimo llevártelo al 9, ¿sabes? Entonces siempre tengo como mucha graduación con mis sufrimientos y con mis momentos de enfado y sobre todo el tiempo que empleo en ello. El, También, por ejemplo, estaba pensando un poco lo que es abrir más mi mente. Ya siempre me había gustado un poco pues el mundo de la lectura como más de energía, de psicología, más esotérica, o sea, un poco de que al final todo es lo mismo, ¿no? Lo que pasa Sí. que cada uno le pone un poco el nombre o la definición que quiere. Pero me abrió mucho más a conectar un poco con, bueno, pues con la muerte a la cual todos los que estamos aquí en este planeta nos dirigimos, ¿no? Porque en cuanto naces a la muerte te diriges. Entonces, bueno, ¿por qué tenerle tanto pánico y que sea como algo tan, tan, tan tabú, ¿no? De repente te topas con ella, la saludas, te saluda y es como, vale, bueno, no vamos a tener como tanto pánico, vamos a empezar a conocernos un poco, ¿no? Más que nada, por cuando vuelva a suceder, pues estar más preparada. Y años después he vivido otro tipo de pérdidas y evidentemente las he llevado de otra manera, Claro, aprendes. con aprendizaje, saber cómo gestionarlo, saber cómo gestionar a quien tenía que ayudar en ese momento, ¿sabes? Entonces te genera, bueno, pues esa sabiduría. Que, Igual que un nacimiento, o sea, yo creo que lo que más te puede petar la cabeza es
la muerte y el nacimiento. Cuando sea mamá, o sea, eso será bestial, estará en el nivel 10 también, pero con otro Como el tipo blanco y de el negro. emociones, claro, pero con otro tipo de emociones. Pero yo creo que lo que más te puede en tu vida, ya sea más larga o más corta, tío, o sea, es las pérdidas y los nacimientos, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que en este momento acaba de perder a alguien y no sabe qué hacer? O sea, que no sabe ni levantarse de la cama. Bueno, eso a lo mejor ahora no lo puedo decir, porque estoy, como puse en el post, en el 10º aniversario, que fue hace un mes y pico, me he embarcado en una aventura en este año que no quiero tener prisa, por eso tampoco doy muchos detalles, porque luego la gente es como que se viene muy arriba y luego ya te está como presionando, Es ¿sabes? que vivimos en el mundo de la inmediatez. Claro, que es una pena. Entonces me he dado como este 10º aniversario de este año en hacer algo precisamente para poder ayudar en esas cosas. Entonces es como un proyecto que es algo muy, muy personal. Como puse en el post, en el texto, al cual le voy a dedicar mucha delicadeza, mucho tiempo, muy cuidado todo, para a todas esas personas que durante 10 años me han escrito que les ha pasado, que les pasó, y que a muchos lamentablemente les pasará, pues a través de mi experiencia, ayudar. Porque me han pedido muchos consejos y yo me he sentido totalmente, o sea, abrumada y además tampoco preparada como para desde qué lugar poder ayudar. Entonces, Ya, es complicado. claro, entonces este proyecto de este año, eh, por eso quiero hacerlo despacito, para hacerlo bien y con buena letra y que sea algo bonito y para que quede ahí, ¿sabes? Si pudieras decirle a alguien simplemente una frase, sé que es difícil, pero una frase, ha fallecido una persona, solo con una frase, no ayudarle, porque es complejo lo que acabas de decir y que estás preparándolo con cariño, pero Mm, solo con una Una frase, pudieras, frase, de algo que has aprendido, para decirle a alguien que ha fallecido un familiar, una pareja, le diría yo que se le diría, ten la antena abierta, que eso tiene un sentido y tiene una explicación muy, muy larga, pero es ten la antena abierta porque sí. porque sí. Yo sé lo que quiero decir. Bueno, yo puedo decir que a veces parece que la vida y lo que está pasando no tiene final, pero cada Y que segundo luego que todo pasa, tiene su sentido. Todo va a tener su sentido. Aunque en ese momento pienses que es una injusticia absoluta, que lo es, en ese momento, en presente, em, te guste o no te guste, te llevará por un camino. a los años, con la experiencia, con la sabiduría, con todo, todo tiene su sentido muchas veces y se va como colocando y el tiempo hace que lo vayas descubriendo. Hay gente que no lo descubre, pero si tienes la antena un poquito abierta, como digo yo, pues te vas dando cuenta de Sí, que señales que te observes va dando. también de ti, aprenderás cosas de ti que a lo mejor no sabías, conocerás momentos y Sí, y diferentes cosas del facetas. destino, de sí, hay cosas. Bueno, este forma parte de uno de esos momentos que, como el del bullying o tal, posiblemente serían candidatos o nominados, tú que formas parte de nominados, a ser callados para siempre, si nos dieran a elegir. Como es ver, oír y callar, para cerrar, ¿qué momento callarías para siempre? Siempre digo, puede ser anecdótico, puede ser algo como eso. Que dijeras, no me gustaría borrarlo y si pudiera, solo un botón de control Z, lo haría. ¿Qué momento me gustaría borrar? Fíjate que te he dicho que te la he contado y te he dicho, prepáratela, ¿eh? ¿Qué momento Pero me me gus- gusta, piénsatelo, piénsatelo. ¿Qué momento me gustaría borrar? Bueno, pues mira, quizás eh, momentos que he sido muy franca con cosas y he sido muy clara. Pero ves, ahí sería como callar, pero luego me sentiría rabiosa porque yo tengo ese punto, ¿sabes? Ya. De decir, o sea, de decir lo que pienso. Pero sí, habría habido momentos, sobre todo en cosas así, a lo mejor como públicas y tal, en las que habría dicho, digo, ¿para qué me voy a meter aquí a lo mejor a defender esto, opinar esto, si luego la gente va a tener un nivel de comprensión cero, no va a empatizar con esto, no lo va a entender, te van a criticar, te van a dar por todos los lados o sea, ¿sabes? Pues momentos así, ¿sabes? A lo mejor pues en alguna entrevista que de repente pues me ha animado a dar una opinión de tal, pero claro, luego digo, porque tampoco habría sido yo, joder, ¿sabes? No habría dicho... Porque tienes alguna anécdota, algún momento, no anécdota, sino algún momento en el que te sintieses un poco ridícula o
que dijeras, joder, ¿por qué he hecho esto dentro de un rodaje? Eh, Dentro de un rodaje, eh, pues quizás a lo mejor Esos momentos embarazosos. Es que de eso siempre hay cosas, coño. Me acuerdo que en Los Prote hubo un capítulo hace 20, de la primera etapa, hace casi 20 años, em, que a mi personaje le tocaba cantar y yo pasé fatal. Lo pasé muy mal, me pareció como súper ridículo ese momento que se subía ella como un escenario y cantaba una cosa de amor, el personaje, bueno. Ahí se juntó el personaje con la Ahí, persona, ¿no? Un sí, hay poco. una cosa como de vergüenza y que dije, madre. em, en cosas, la verdad es que siempre he tenido suerte, porque a mí yo creo que bueno, también, mira, las chicas del cable, pasé otro momento también que dije, ay, de verdad, qué puta vergüenza. Y es que a mí, por ejemplo, bailar, o sea, esto de, ay, vamos a bailar, o sea, a mí es que yo tengo que tener mis 2 roncitos con Coca-Cola, tú lo Ya. sabes, para animarme a bailar. O sea, yo soy una mujer de barra, de estar de charleta, hablamos lo que quieras y te aguanto Conectar hasta... 100% con el mood de baile Yo, disco. yo, esta gente que llega y baila y tal, y te hago unas coreografías, es como, no. Aparte que creo que físicamente tengo algo arrítmico con las coreografías, cuando he tenido que hacer algún tipo de coreografía de algo de esto de no, la mano derecha arriba, la pierna izquierda tal, el 1, 2, 3, 4, digo, pero es que entramos en el cuá o entramos después. O sea, yo estas cosas aeróbicas de bailes y bueno, no, yo no puedo ir a clase de eso porque soy un espectáculo. Entonces, en Las chicas del cable, en el primer capítulo, personaje Carlota, Flapper, tenía que bailar con el personaje de Borja Luna, que es el que hacía Sí. de su novio, en una fiesta de flappers, en un escenario, y ya con las plumas, el collar de perlas, su vestido con flecos. Y entonces nos llevaron unas clases de baile. Y yo en esas clases de baile con la profesora, o sea, decía, o sea, voy a coger 3 conceptos y cuando digan acción el día del rodaje, que sea lo que Dios quiera, digo, porque Tienes, no estoy pillando nada. Y el día del rodaje lo pasé, putas, lo pasé muy tienes que mal. conectarte al máximo con el personaje, olvidarte que Lo estás ahí pasé muy como mal, porque era persona, ¿no? todo como desde la felicidad y de giros y tal. Lo pasé putas, pero muy mal, muy mal. Me has hablado justo además de rechazos en el casting. Me hubiese gustado, no sé cómo nos hemos ido yendo, pero bueno, lo tengo Pero por aquí apuntado retomo, dime. en mi guioncillo, porque yo te he preguntado del rechazo antes de llegar al rechazo, pero sí que me interesa cómo llega a ti como persona, cómo te sientes, porque has dicho, me llevo mis 30 minutos mal, pero ¿hay algún rechazo en concreto que te haya hecho, pues como has dicho antes, nos replanteamos muchas cosas en ese tiempo para de esos que te hayan marcado mucho? Mm, pues a ver, normalmente cuando no te eligen no te llaman. Tú tienes que intuir que no ha salido. Y Entonces no tus tienes repres ahí el también. hachazo, ¿no? Hay De, veces que hay hachazo vale, porque tú insistes, cuando pasan las semanas y entonces nadie sabe nada, pues tú hablas con tus repres y es como de, oye, podemos ya zanjar esto, más que nada para seguir con mi vida. Vale, pues llamamos tal. Y entonces de repente dicen, no, porque es muy rubia, no porque es muy morena, no porque es que siempre ha hecho prota y claro, para este personaje es más de reparto y claro, ¿cómo va a hacer de prota? Porque es que entonces van a confundirla con la otra prota, ya. cosas de estas. em, y es un poco así. Entonces, ¿dónde me ha podido hacer más tal? Eh, pues te duele más cuando ya has interactuado en las pruebas con el director o la directora, cuando Sí, te que ha han avanzado dado más. como, sí, cuando te han dado como de repente ya cositas de, Ya sentías que era pues tuyo el esto es papel, que me ¿no? encanta cómo lo haces, es que no sé qué, ojo, es que muy bien, y de repente pasas ya como una serie de filtros en los que pues ya te han transmitido que bien, que guay, que qué tal, y entonces bueno, tú ya te vas haciendo como un poco de la idea, nunca cantas victoria, porque eso es la regla número 1 del actor, es decir, no cantas victoria prácticamente hasta que, ya no solo cuando has firmado el contrato, sino cuando estás, porque se han caído muchas veces a mucha gente personajes que ya habían firmado cosas y que ya estaban en pruebas de peluquería y maquillaje y se les han caído y han cambiado a la actriz o al actor. Entonces, no puedes cantar victoria hasta que no estás por lo menos una semana ya rodando y ya tienen unas cuantas secuencias que cuesta mucho dinero hacerlas con tu cara. O sea, hasta ahí. Entonces, claro, tú estás como animándote y de repente no, es que ha habido un tal, porque no sé qué, y luego encima al tiempo te enteras de todo el entramado que hay por detrás.
Ya. de que no sé quién ha llamado, que quería hacerlo, que no sé Además cuántos, hay mucha son muchas gente, ¿no? cosas. Ahí tomando decisiones, unos Sí. que, o diciendo cosas, ¿no? Pues el del casting dice, a mí me gustaría este, el director dice, a mí me gustaría esto, y al final hay muchos factores ahí que pueden... Yo Sí, a lo contigo mejor. decía, perdona, di- decía, el otro día estaba con unos amigos y les decía, digo, yo no voy a cantar, no te voy a decir quién viene, porque es una persona que mañana le puede salir, ir a la ruleta de la suerte, yo que sé, como hace un par de semanas, o tres, a Pasapalabra, digo, entonces, nunca puedes cantar victoria hasta que pasa. Perdona, puedes seguir. Sí, no sé dónde me he quedado. Em, no, o sea, hablándote un poco como del hecho de que los entramados muchas veces que están por detrás, a lo mejor tú vas a hacer una prueba porque te ha llamado el director de casting y el director de casting quiere que lo hagas tú a full. Y resulta que tienes también suerte y la directora o el director también. Pero a lo mejor la productora no, o Ya. a lo mejor la plataforma o Porque la cadena no. Y en otros casos tienes a la plataforma a muerte contigo, pero resulta que en ese momento el director o directora tiene más poder porque es su obra maestra y entonces no te quiere. Y entonces en las películas que se hacen como churros, que son las de más, un poco más, como llaman, ¿no? De más bajo presupuesto, que las hacemos todos, pues sobre todo por amor al arte, básicamente, y por tener productos y hacer productos y personajes muy interesantes y pelis muy, muy, muy monas. Pues ahí a lo mejor tiene más poder la directora o el director, pero luego en una ficción pues la tiene más la plataforma y la productora. Y en otros es que es el director de casting que es el que decide. Entonces estás tan a merced de tantas personas que como tengas que indagar o sufrir o tal, que hay momentos en los que te lo planteas. Yo ha habido momentos, pocos, me siento una privilegiada dentro de este sector en el que trabaja el 7% de toda la profesión. Pero trabajar no significa trabajar durante todo el año. Trabajar es, en bueno, algún te momento. hago una serie, luego enlazo con una peli, luego ya vamos ¿Y a a qué te dividir. dedicas el resto del tiempo? Pues a vivir de la renta, ¿no? Claro, es que También si de tuviera, esos ¿sabes qué activos pasa? que... Que si tuviéramos nuestros derechos de imagen no sufriríamos tanto y podríamos pagar más nuestras cosas, porque además cuanto nos hacemos más mayores, más responsabilidades tenemos, más hipotecas, más alquileres, más autónomos, más, o sea, más cosas. Entonces, si tuviéramos esa seguridad de tener, por ejemplo, nuestros derechos de imagen de toda nuestra carrera desde el día de hoy hacia atrás, pues viviríamos más tranquilos, pagaríamos nuestras cositas, pagaríamos nuestras rentas, nuestras historias y no estaríamos en este sufrimiento de, Dios mío, es que si no sale, porque claro, piensa que son trabajos que fluctúan mucho. Entonces, por ejemplo, en Francia hacen la declaración de la renta a los actores cada 3 años. Entonces, tú en 3 años a un actor le pueden pasar muchas cosas. Puede estar el primer año y haber hecho una serie y 2 pelis, el segundo año haber hecho una obra de teatro y el tercer año comerse los putos mocos. Pues Entonces, tienes que ahorrar para el tercer claro, año, ¿eh? entonces tú en ese cómputo de 3 años, tú divides en esos 3 años. Aquí en España es como cualquier ser humano, cualquier trabajador al año. Entonces es muy complicado porque a lo mejor tú tienes un año de trabajo normal que entre lo que te quitan y lo que divides y tal, pues es en la mayoría de los casos de los actores es un sueldo bastante normal. Te lo tienes que dividir durante el resto del año rezando a todas las vírgenes, a los universos, a Buda y a lo más grande para que el año que viene sigas teniendo ahorritos y puedas seguir trabajando para seguir lo que es en la rueda del mundo, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy, muy inestable emocionalmente. Entonces, llévatelo a que ni siquiera eres tú el que va va con su currículum y dice, oye, mira, yo es que he trabajado aquí y aquí, y tengo esta carrera, y tengo este máster, y bueno, tengo esto. No, es que encima estás dependiendo de mogollón de personas que algunos te apostarán más por ti, otros no, otros te tendrán más manía, otros te tendrán muchísimo cariño, otros te pensarán que eres una actriz estupenda, otros pensarán que eres una puta bazofia. Entonces, estás dependiendo de tantas cosas Ya, que hay un punto que es como para tirarte al césped, ¿sabes lo que te quiero decir? Y sí. decir, Dios mío de mi vida. Entonces, es cuando, ¿por qué hay tantos actores que emprendemos en otras cosas y que entramos en otro tipo de negocios? Porque tenemos, creo que, la necesidad de tener algo de control laboral en Sí, nuestras sentir vidas tranquilidad. y sentir que controlas tú algo. Por eso a veces emprendemos y hay muchos que se meten en restaurantes, otros hacen una marca de ropa, otros se inventan un tequila. O sea, quiero decir, creas cosas porque hay una necesidad de ser tu propio jefe y de decidir tú
porque hay tantos que deciden, y no deciden en el comienzo de tu carrera cuando tienes 20, es que van a decidir hasta que tengas 70 años Claro. lo que van a hacer contigo. Bueno, y como tú dices, hasta la muerte, ¿no? Como has Hasta la dicho. muerte, entonces es muy complicado. Entonces yo creo que por eso muchos emprendemos en otros lugares, de verdad. Hablando de los castings, hablando de los castings, que es cómo ha salido todo esto, ¿alguna vez has elegido un papel o has estado en un papel que dudabas o sin dudar, que luego te has arrepentido de aceptar? Bien Mm, porque ya no puede ser por algo profesional, sino por algo que dentro no te sentías lo cómoda que podías estar en algún Eso rodaje, no, eso nunca. siempre con todos me he sentido bien. Yo lo que siempre he tenido muy mala suerte, que creo que soy bastante gafe, creo que hay un gafe dentro de mí, eh, es que siempre me han coincidido cosas. O sea, yo he habido unas cuantas películas que no he hecho por estar en series. Y luego de repente he visto compañeras o compañeros, tío, que les salía todo redondo. Y a mí siempre me Ya. pasaba que salía una peli con no sé qué, que me habían elegido, a veces con prueba, a veces directamente. Y justo el rodaje es cuando mi personaje protagonista en X serie no tenía ni 2 días para rodar esa película. Entonces me ha tocado muchas veces elegir entre esa peli y esa serie, o a veces ni opción, porque ya estaba firmado ese contrato con esa serie y obviamente tenía ya que ¿Y decir que tenías no una porque opción había un una poco mejor prioridad. a lo mejor o potencialmente más interesante, Bueno, ¿no? a lo mejor como actriz, a ver, es cierto que ahora ya está mucho más mezclado todo, pero hace años, antes sobre todo de las plataformas y de comer, ¿no? Que han dado a tanta gente la profesión, pues a lo mejor la ficción estaba peor vista. Ah, bueno, tú eres actor de tele. Tú eres actor de series o Sí. tú eres actor de cine. Ahora creo que está mucho más mezclado, básicamente porque como lamentablemente eh, el fervor con el que se iba antes al cine cuando yo era niña y adolescente ahora mismo no existe, porque han entrado Hombre, las plataformas y cuando yo todo iba al cine esto. valía 5 euros y ahora vale 15. También hay una Sí, sí, diferencia sí, o grande. sea, eso no te voy a corregir. Pero que ese fervor ya no existe porque en las plataformas ya están esas pelis. Entonces, ahora mismo se hace mucho cine para plataforma, para casa. Con lo cual, los actores que antes eran de cine, pues tienen Claro. que entrar Es también que por ahí, 15 te porque si puedes no. ver una película todos los días si quieres Claro. y, Claro, sí, sí. de otra manera, a mí me encanta el cine. A Me mí me encanta flipa el cine, siempre me ha encantado. Es más, yo creo que con el cine va a pasar un poco como con los vinilos. Se va a Sí, ¿no? convertir como en algo Puede ser. vintage y en algo como de exclusivo. De hecho, ya hay muchos cines que ya están cambiando un poco su dinámica a que sean con unos asientos Es que yo ya impresionantes, solo voy al cine al con, luxury. claro, con Porque unas me cosas tumbo de, ahí. claro, con tu asiento. Hay algunos que te dan hasta sushi, creo. Yo Sí, no he ido alguno he nunca a visto. esos, pero creo que hay unos que te dan hasta como un menú y hay como salas más pequeñas, todo más controladito. Yo, por ejemplo, que siempre he ido de pequeña al Leron City de las Rozas, o sea, ahí hay salas yo no sé cuánta gente cabe en las salas grandes, pero Y, es que son, eso y cuando estás era al lado de una... pequeña estaba petado todos los fines de semana y estrenaban cualquier cosa y eso era familias y familias y grupos de amigos y de clase y del cole y era lo bestia, claro, eso ya no se llena porque ya no está ese concepto, pero vas de repente a lo mejor a los mismos Cinesa, ¿no? Del Equinoccio y es otro concepto, es un concepto de salas más pequeñitas, los asientos de puta madre, tu menú, no sé qué, vas entre semana, ya va gente adulta, parejas, a ver no sé qué peli y tal, vas como en otro concepto, entonces yo creo que a lo mejor tira por ese camino. Creo que ese fervor tan bestial que yo viví cuando era pequeña, que era una gozada algo maravilloso de las masas yendo al cine, no sé si volverá. Creo que a lo mejor se va a transformar, perdón, en otro concepto. Sí, es sorprendente porque parece que estamos hablando como padres, hablando del Qué lástima, qué pasado. pena. Qué pena, qué pena. Pero es verdad, yo estoy muy nostálgica últimamente. Sí. Yo creo que desde que entré en la treintena, ahora que tengo 35, me noto nostálgica con cosas. Y adoro mi generación millennial, Yo también. la adoro. Me encanta, el abrazo, la entiendo, me da ternura. No me habría gustado, que sé que eso a cada generación le pasa, Sí, pero a mí seguramente. no me habría gustado nada ser ahora una generación Es Z. que nadie va a entender lo que es hablar por Messenger o por Eh, Twenty o Creo que hay eh, una generación que es todo muy rápido. Creo que es la generación de todo el rápido. darse un toque. El darse un toque, ¿te Claro, acuerdas? Darte un claro, tío, toque. que había cosas, no sé, creo que la música ahora es rápida. El cine es rápido, la ficción es rápida, la moda es rápida, el maquillaje es rápido, todo, la comida es rápida, todo es rápido, rápido, ya, ya, ya. No hay un espera, disfruta, digiérelo.
mastícalo. Escucha el puto disco entero, vete al Corte Inglés, vete a ponerte Porque esos estamos cascos, rodeados de a escucharlo. estímulos Ya no constantes y es salen, como claro, consume uno es todo el rato, rápido. es todo el rato. Y además yo creo que afortunado o desafortunadamente forma parte de, lo hablamos con Cristian, con el psicólogo justo el podcast anterior, que forma parte de un poco la evolución, ¿no? De ahora tenemos picos de dopamina constantes y ya tu cuerpo te lo pide y formará parte de eso. ¿Sabes qué también es rápido? ¿El qué? Las preguntas rápidas que tengo listas para ti. Venga, vamos para allá. Más que nada porque, bueno, ya llevamos un ratito. Fíjate, te voy a hacer un apunte, fíjate, Sí. una cosa me pasó el otro día, bueno, en el Festival de Málaga, cuando me Sí, maquillaron, que estábamos estábamos juntos. juntos, que luego hiciste unas fotos preciosas, la maquilladora me empezó a poner de repente, intentó ponerme este colorete de rosa aquí, Sí. y cogí y me salió un punto como de señora mayor que le dije, cariño, digo, esto no, digo, yo soy millennial, mi vida. Y se empezó a partir la puta caja porque dice, casi me meo con esto que me has dicho, porque es verdad, es como, ¿esto es rosa? No, mi vida, soy millennial, un poquito marroncito por aquí, para hacer la división, los contornos y las particiones bien. No me pongas rosa Sí, es un aquí. poco. Eso es Z, mi vida. Es Eso como cuando no. ves a una señora de 50 años maquillada como a lo mejor te maquillarías tú, millennial, que Claro. dices, va de. Claro, o sea, pero ¿a dónde Va por vas? etapas. La vi con el stick rosa y le dije, ¿a dónde vas? Esto Digo, de ni Rosalía coña. para adelante, esto solo de Rosalía para adelante. Totalmente, de ahí para abajo. Hala, Bueno, preguntas pues vamos rápidas. a esas preguntas mega rápidas, que es, en primer lugar, el primer casting que hiciste. El primer casting que hice. Joder, pues no lo sé, pues sería para alguna serie, una peli, pero de los más importantes, pues mira, este que te he dicho de lo de El Capitán a la Triste, ese me quedó marcado. Un miedo. Un miedo a los murciélagos, me dan absolutamente pánico y asco a la vez. ¿Y Batman? No, Batman no, Batman muy sexy, pero los murciélagos, los reales, los de verdad, me da mucho miedo. Una serie que repetirías. Una serie que repetiría. Pues reciente, From, porque ahora han dicho que hay una información muy importante del significado de la serie que la dice en el puñetero primer capítulo, con lo cual creo que la voy a repetir para ver si me entero de más incógnitas. Y luego de una clásica, pues, por ejemplo, siempre me ha fascinado mucho Cinco Hermanos. No lo he visto. Bueno, la protagonista es Sally Field y es sobre temas de familias y es preciosa. Vale. Una mentira que dijiste para conseguir trabajo. Mentira que dije para conseguir trabajo. Bueno, pues en un casting, cuando era pequeñita, que me preguntaban, ¿qué ha pasado? Y mentí porque dije que no me sabía el texto porque no me había llegado. Mentira, me había llegado el texto a casa y no me apetecía estudiarlo. El peor día de rodaje que recuerdas. Peor día de rodaje. Yo creo que el final de las últimas semanas, últimas semanas de Las Chicas del Cable, fue muy, muy, muy difícil. ¿Pero por despedirte del personaje o...? No, fue por la situación física, mental, emocional, los lugares en los que rodamos, el frío que pasamos, físicamente estábamos heridas, estábamos enfermas, no podíamos más, fue muy terrorífico. Y al tiempo, lo hemos comentado alguna vez y ha sido como, todavía no lo hemos olvidado, lo tenemos ahí en la mente. Una manía antes de grabar. Una manía antes de grabar. Bueno, yo tengo una capacidad, que esto no, alguien de rodaje seguro que lo sabe, pero yo normalmente muchas veces ruedo con chicle, ruedo comiendo chicle. Lo que pasa que cuando estoy en personaje no lo utilizo. Ahora lleva chicle, ¿no? No, ahora no llevo. Hace un rato tenías, ¿no? No, antes tenía Ahora una chuche. Una Estaba una chuche. Bueno, siempre estoy comiendo chuches, siempre. Entonces yo me llevo mis chuches, que me encantan, de gominolas, y entonces yo voy si mi personaje lleva un bolso, ¿vale? Pues yo dentro del bolso meto, imagínate, pues un Kleenex, por ejemplo, si tengo unos moquillos, el móvil si se puede, y si no, pues el móvil lo dejo fuera, y pues chuches. Entonces suelto chuches. Entonces en Las Chicas del Cable tenía chuches escondidas en donde los cables, cuando estábamos trabajando con los cables había cajones y yo en los cajones metía chuches y había veces que luego se me olvidaba y luego me veían los de arte y me decían, Ana, coño, que has dejado ahí 3 gominolas y un regaliz, que está duro, esto es de hace 2 años y yo, por Dios, perdón. Pero lo que siempre es lo del tema del chicle. Entonces yo estoy comiendo chicle y cuando dicen, prevenidos, cojo, lo pego en la muela de atrás como si fuera de una caries, ¿vale? Sí. Lo que nos ponen cuando tienes una caries y ya está, y yo hablo sin problema. ¿Te gusta verte en pantalla? No mucho, es más, hay cosas que no he visto. Yo la serie la de Disney no la he visto. No me he visto. Te hacía más ilusión cuando eras pequeña, ¿no? Sí, porque era como la emoción, luego llevarte el impacto de oírte,
oír tu voz, eso es muy heavy. El oír tu voz es como que dices, qué puta voz de mierda, ¿No, de gallina clueca tengo. O no te sea, pasa que ahora que además cuando susurras lo oyes aquí pegado a los oídos? Ahora, sí. ¿has visto la serie esta que ha hecho Netflix hace poco, que es de Javier Rey, se llama? No, no la he visto. Pero la decía, es la serie de los susurros, porque hablan todo el rato así. Pero claro, en tele, además que te lo pegan todo ahora hoy en día a los oídos, ¿Sabes es... dónde me ha sorprendido más? Ahora que llevo un año haciendo audiolibros diferentes con Audible, he hecho de ficción, he hecho ahora el último hace un par de semanas de estos de bonitos de autoayuda, de frases como bonitas, otro que hice de ensayo de política. Claro, esos cascos en la pecera que estás tú sola y te estás oyendo, luego cuando me escuchan y me repiten porque me he equivocado en algo, o sea, me llega mi voz hasta la esquina del cerebro, o sea, es como que me invade absolutamente. Es Sí, terrible. fíjate, te ha Y ido todavía... invadiendo con la luz parpadeando. y to- ¿No te has dado cuenta? Sí, sí, está viendo, dice, algo estaba pasando. No, se ha quedado sin, Bueno, no pasa nada, sin Cari, energía. tenemos luz. Pero es fuerte que todavía hay veces que no te adaptas después de tantos años a tu voz. Sí, sí, es complicado. Como yo no escucho mis audios, la gente los escucha. Siguiente pregunta, vamos a ir rápido. ¿Improvisación o guión puro? Improvisación. Un personaje que te habría gustado interpretar. Pues cualquiera histórico de alguna monarquía, sobre todo inglesa, Ana Bolena, por ejemplo, o un Juana la Loca. Qué bueno. ¿Te gustaría dirigir o guionizar? Creo que me gustaría más producir. Creo que soy mucho mejor produciendo. A lo mejor la siguiente también entra. Un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. Em, pues hacer una colección de cuadros como nuestra amiga Celia, que ella es artista, y venderlos, así, por ejemplo. Papel que te haya marcado emocionalmente. Papel que me haya marcado emocionalmente. Pues mira, yo creo que... mm, quizás a lo mejor el de Voces, de la película de terror que hicimos con Netflix, Sí. em, me marcó quizás emocionalmente por... Pero, o sea, no por lo que le ocurre al personaje, sino que me marcó porque a partir de rodar esa peli yo siempre he sido una fan del terror absoluto y me encanta pasar miedo y desde que hice la peli emocionalmente ya no paso tanto miedo. Ya veo más trucos. Sí, ¿no? Lo más difícil de ser actriz en España. En España, pues... joder. Pues el cambio de las etapas de la edad de 20 a 30, de 30 a 40 y de que encajes según tu físico y lo que transmites y tu madurez y que hay veces que tienen cierta manía a infantilizarte cuando tú ya te estás haciendo más mayor y es como que no encajas de repente. Hay una época en la que no encajas como en ningún lugar. Un sacrificio personal por tu carrera. Sacrificio personal por mi carrera. Pues a lo mejor no haber terminado la otra carrera, por ejemplo. Interesante. Muy buena, muy buena. El papel del que más has aprendido. Del que más he aprendido. mm, Pues mira, del último, de la película de la bandera. Es un personaje en el que me paso toda la película escuchando a mis compañeros, porque tiene un sentido por el nivel de escucha que ella tiene. Y me gustó mucho porque aparte de escuchar todo lo que ocurría con los personajes, de la relación entre padres e hijos y de lo que ocurre cuando son mayores, con las herencias, etcétera, etcétera, eh, el hecho de escuchar tanto a los compañeros y al resto del equipo me hizo de repente como wow, abrir de repente un universo y descubrir un montón de cosas que prácticamente me hago script. ¿Qué te hace sentir viva? Me hace sentir viva el olor de las flores en primavera. O sea, odio absolutamente el invierno, odio el otoño y mi momento donde yo me vengo más arriba y me levanto con más felicidad es ahora en primavera cuando abro la puerta de casa y me viene el olor a las flores, es algo que me mete un chute de energía, yo creo que más que una pastilla de esas de multivitamínico, te lo juro. El momento más bonito de tu carrera. El momento más bonito. Eh, bueno, pues no ha habido, o sea, pues quizás a lo mejor el reconocimiento que hubo con las chicas del cable, porque al final Los Protegidos es una serie que me ha dado muchísimas cosas, pero es una serie que creo que a nivel industria y a nivel crítica y a nivel tal no se ha valorado lo suficiente. Siempre ha sido mucho más valorada por el público.
Pero las chicas, y que lo agradezco porque a mí lo que siempre me ha interesado más es que al público le guste donde Claro. trabajo, porque si no lo llevamos claro. Pero las chicas, hubo un momento como de mucho reconocimiento en todos los sentidos. Hubo un reconocimiento del público, hubo un reconocimiento de los medios, hubo un reconocimiento de la industria. Oye, tenemos un premio Ondas. Hubo un reconocimiento también a nivel mundial. Entonces, wow, eso fue como de, coño, estamos haciendo la primera serie de Netflix original en España. Estamos siendo pioneras en algo. Entonces, el sentirte pionero en algo, sea lo que sea, de cualquier profesión, pues yo creo como que te llena el corazón. Qué guay. Un papel que no harías jamás. Un papel que no haría jamás. Pues un papel en el que tenga que estar con unos desnudos gratuitos mostrando mi cuerpo y con escenas de sexo constantes. Eso le pasa a muchos actores y actrices y también lo manifiestan. Una crítica que te hayan hecho que te dolería, que te dolió en el alma. Pues ¿sabes qué pasa? Que es que nunca he tenido críticas malas, tampoco las he tenido buenas, quiero decir, esto lo estoy diciendo por primera vez. O sea, creo que soy una tía que a nivel de críticos nunca se han Nada. mojado conmigo para nada. Por eso siempre mi temperatura la he medido más en la calle con el público. Los críticos nunca se han mojado conmigo, ni para bien ni para mal. Entonces no sé si ese es el lugar más idóneo. Igual sí, ¿eh? Igual el que no te ensalcen para que luego te metan un hachazo, igual es el lugar más cómodo. Sí. Un consejo que no olvidas. Un consejo que no olvido. Pues el ser siempre como actriz, que es en un rodaje, siempre llegar serenito, limpio, tu pelo limpio, saberte tu texto y no llegar tarde cuando te vienen a buscar, porque ya sabes que a los actores nos recogen y nos llevan, Sí. no porque sea un privilegio, sino porque no se fían de nosotros, fundamentalmente, y porque si nos pasa algo, lo que sea, nos tienen controlados. Entonces, el consejos de cuando era más chiquitita eran esos, sí. Algo de tu profesión que no se entiende. Algo de mi profesión que no se entiende. Pues esas tonterías a veces que dicen de lo de los actores siempre estáis actuando. Tú eres cómico, coméntame un chiste. No, es como que Sí. por el hecho de que seas actor no significa que estés siempre interpretando, o por el hecho de que seas cómico no vas a estar siempre contando chistes, o seas cantante. O ser Entonces, fotógrafo y que te pidan fotos todo el rato. Ah, pues haz la foto tú, o que tú que qué de sabes. repente, o que de repente el personaje que interpretas puede ser súper mega cómico y súper querido por el público, pero a lo mejor ese actor, esa actriz como persona es una persona muy tímida. Y Sí. eso a veces cuando se han topado con ese actor o esa actriz, ay, pues fíjate, pues parecía más divertido, es como ya, pero es que el actor no es divertido, o sí, a veces que sí, pero hay otras veces que el actor o la actriz es una persona que es tímida y que es más tranquilita, ¿sabes? Y a Sí, veces sí, el sí. público eso le choca y no lo entiende. ¿Sientes o has sentido presión estética de la industria? Hasta ahora no he sentido una presión, no, de momento no. De momento, de hecho, estoy en ese trance de que ahora mismo en ese lugar en el que es como tengo 35 años, ya no te voy a hacer una de 20, pero tampoco te aparento la madre de 40. Entonces es donde encajo exactamente, quizás porque creo, por mucha gente de la profesión que me dice que me ven igual que los protegidos Sí. hace 12 años. Entonces, creo que tengo un aspecto, creo que tengo un físico de, yo soy muy chiquitita, mido unos 60, delgadita, tengo una cara, bueno, pues sobre todo cuando estoy más rubita, pues como más dulce, con unas facciones que a lo mejor no son demasiado marcadas. A ver, tampoco tengo una cara torta pan, coño. Ya. O sea, que decir, yo tengo mi pómulo marcado, mis historias, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor yo lo que transmito, pues ahora mismo a lo mejor no es muy de madre. No lo sé. Entonces, bueno, De momento. pero De ¿sabes qué? momento. Que si tengo cara de más niña, eso significa que cuando tenga 50 o 60 podré hacer papeles de 40 o de También. 35. ¿Sabes? Sí. Todo tiene su parte buena y su parte Ya mala. te Ahora hay llegará que los de sufrirlo un 35. poco, pero llegará. Llegará. Estás en el limbo. Y para cerrar esta ronda de preguntas, y no todavía la charla, ¿qué le dirías a la Ana de los 15, 16 años? Pues le diría que aprenda mucho inglés. Me Es algo encanta. de las grandes cosas que me Yo arrepiento. también. Le diría, aprende inglés, perrilla, que vas a tener muchas oportunidades, que vas a hacer bastantes casting para el extranjero
y eso te va a ayudar bastante, porque luego yo le he echado morro, porque tengo mucho oído y lo pronuncio guay cuando me lo aprendo. Yo me lo aprendo, pero cuando he tenido pruebas y cosas es fonéticamente, pero lo pronuncio luego que te cagas. Traduciéndomelo, sabiendo lo que digo y tal, y me han llamado de Estados Unidos para cosas de siempre personajes latinos, obviamente, no me van a llamar para hacer de canadiense, pero sí me han llamado de cosas y le he echado morro y le he echado jeta porque en ese sentido soy una sinvergüenza, pero es cierto que me habría encantado haber tenido pues muchísimo más nivel de inglés para poder haber, a lo mejor en mi veintena, haberme aventurado un poco más ahí, o a los repres en su momento, pues haberles dicho, vamos a tirar un poco por ahí, sobre todo cuando el boom de las chicas del cable, que ahí fue algo internacional, donde era cuando más llamaban, haber tenido como esa base y esa seguridad para poder enfrentarme como a algo así, ¿no? Entonces, a la de Ana de los 15 le diría, deja hacer el gilipollas en clase y copiar con el examen de inglés, pedírselo a tu amiga Andrea y ponte Bueno, a estudiarlo, joder. Sí. bueno, llegas a este punto normalmente suelo terminar, pero me he saltado dos cosas más que nada porque una de ellas es, yo le suelo decir a la gente, yo siento que mi vida es una película, yo entiendo que la tuya es una película 100% porque vives haciendo películas, entonces esa la vamos a admitir, pero sí hay una pregunta que me gusta hacerle a la gente, porque creo que hemos hablado de momentos tristes, momentos de crecimiento, dolorosos, más o menos felices, pero para mí la vida es felicidad o intentar sacarla. Ujú. Muchas veces la felicidad es poner de tu parte para ello. Y qué mayor felicidad que anécdotas felices o momentos felices. Y yo siempre digo, ¿cuál es el momento más feliz que recuerdas? Te llega así la mente, se te abre, llega algo y no tiene por qué ser el más feliz, pero te habrá llegado algo rápido o te estará llegando. Entonces no hace falta que sea el más feliz. Para mí los momentos más felices no son algo que digas, wow, pero sí lo recuerdo como algo que llegó. Aprovecho este rato mientras tú lo piensas para invitar a la gente a que piense en esos momentos que son esos momentos guays que llegan y nos dan esa vidilla. Pues mira, joder, tengo unos cuantos, pero Puedes decirme un par otras, ¿eh? la mayoría siempre son todos relacionados con mi familia, con mis hermanos, en estos 9 años con Adri, siempre como en un entorno como muy familiar. Yo es que con mi familia nos llevamos muy bien y nos reímos mucho y nos gusta hacer cosas juntos, nos gusta tener nuestros espacios también y cada uno tener como su vida y su día a día, pero tenemos una piña y con unos piñones muy, muy, muy duros y muy potentes. Entonces, al final para mí, mira, uno de los aprendizajes que tú me decías antes de todo esto que me pasó, de Sí. mi pérdida, em, es el darme cuenta que antes de que ocurriera eso le daba mucha importancia al trabajo, a lo profesional, a la trayectoria, a la ambición. Bueno, es que si no me cogen para esto, es que me muero, es que tal, es que no tengo que llegar hasta allí, hasta cuánto. Cuando ocurre eso, hay un clic en mi mente, en mi corazón, en mi mente, en mi esencia, en mi todo, que es como, dos putos bofetones que me ha dado la vida. Y en lo que me colocó fue en un nuevo lugar que era el de lo más importante es tu vida personal. Y para mí mi vida personal es mi familia, mis más íntimos, mi pareja, mis perritos hasta ahora, en un tiempo mis hijos, mi hogar. Tú sabes que yo soy mucho de hogar, sabes que Sí. Adri y yo somos mucho de hogar, de hacer cosas en casa, de cuidar a la gente que viene a casa, de tener nuestro refugio en la naturaleza. Entonces, em, momentos felices siempre han sido con familia. El último ha sido este verano, cuando estabas tú con Adri y con Marlon haciendo giras y haciendo todos los Sí. conciertos del verano. Yo este verano no he podido irme con Adri a ningún sitio porque ha habido muchísimo trabajo por vuestro lado y porque, claro, al final con los perritos, pues en ese momento alguien tiene como que quedarse un poco para gestionar el hogar. Entonces me escapé unos días que estaba Adri en casa de descanso y me fui con mi hermana y mi hermano, con Mary y con Carlos, y nos fuimos al lugar donde siempre habíamos veraneado desde que existimos, que es Los Álamos. Es una zona que está dentro de Torremolinos, un poco más tranquilita, donde llevamos yendo desde que yo nací. Entonces ellos también. Y nos fuimos los tres de viaje de hermanos, sin parejas, sin nadie. Nos fuimos a Sin casa de... padres. Sin padres, sin nada. Nos fuimos los tres a casa de mi tía, que es a donde íbamos siempre a hacer las actividades y las tonterías que hacíamos siempre, como es ir al minigolf, ir a la playa de la Carihuela a tomar un helado a X sitio, a cenar a Casa Juan, a ir a la playa de Los Álamos, a ir al kiosquito a por un helado por la tarde. Es decir, hicimos todo lo que llevábamos toda nuestra infancia haciendo. Jugar nuestras cartas de chinchón, o sea,
todas esas cosas, nos fuimos en viaje en tren, todo lo hacíamos andando como hacíamos cuando éramos peques, y de repente fue como una cosa súper mega nostálgica para los tres, y a partir de ese viaje que lo pasamos increíble, que ya te digo, fueron 3 días, 4, dijimos, esto lo vamos a hacer todos los veranos, caiga quien caiga, te quiero decir, esto lo vamos a hacer ya por nuestros trabajos, nuestras historias, lo Sí, ajustaremos a junio, julio, agosto, cuando sea, cuando pero sea. esto lo haremos siempre, y cuando seamos papás con nuestros hijos, lo haremos con nuestros hijos. Qué bueno. Pues después de este momento de reflexión tuyo, de la gente que nos está oyendo, si ellos han tenido un momento de infancia, invitarles también a que, Sí. también con toda esta charla que hemos visto, lo importante que es desde pequeños, la familia y todo, que si pueden repetirlo, lo repitan. Exacto. Lo importante que es la vida personal, que nos enfocamos mucho en el trabajo, Ujú. y lo importante que es vivir cada segundo, porque puede que mañana se acabe para siempre. Efectivamente. Y muchas gracias por este ratito. Gracias a ti, amigo mío. Espero que lo hayas disfrutado. Yo mucho, amor. Nos vemos. Nos vemos, cielo. Nos vemos haciendo fotos. Listo. ¡Listo!